Muy buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente a través de la mejor red social de capacitaciones para todos los amigos que están involucrados con el tema de la construcción, con el tema de la carpintería mecánica, los cerrajeros, soldadores, los metalmecánicos, los cerrajeros allá en Bolivia, los ornamentadores allá en Colombia. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidos al Facebook de Aceros Arequipa, donde esta noche tenemos una excelente capacitación, tenemos un invitado especial para nosotros y vamos a ir saludando mientras ustedes van compartiendo el enlace para que más personas puedan conectarse y capacitarse con nosotros de forma gratuita, de forma virtual. Vamos a ir saludando en especial a la primera persona que se conectó y nos mandó saludos, al amigo Francisco González Castillo, ¿no? Un fuerte abrazo para él, Gástulo, ajá. Muy buenas noches para él, para Giovanni, San Francesco, William Mejía, Peter nos saluda desde La Molina. Más bien escríbanme de dónde nos están saludando. Por ahí he visto amigos también de Bolivia. El amigo William desde Jaén. ¿Quién más? Wilmar Yagma, buenas noches, lo dice. Aristides, buenas noches. Chicos, saludos desde Tarapoto. Estuvimos hace un par de semanas estuvimos en Tarapoto. De ahí Eric Ventura, ahí de acá nos dice, aquí pendiente desde Bolivia, José Luis Rodríguez Ramos, un fuerte abrazo para ti. José desde Los Olivos, buenas noches, Carlos Guamán nos saluda, buenas noches desde Chincha, Fernando, un fuerte abrazo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por acá? Buenas noches, Carlos Bernabé. Hola, buenas noches, amigos de Aceros Arequipa. La seguridad de un fierrazo le faltó decir. Desde Chayapoyas, Jordi. Desde Trujillo, José. ¿Quién más? A ver, por acá. Desde Andahuaylas, Jonas Rivera. A ver, que desde Cañete, Percy. A ver, ¿quién más? ¿De dónde están nuestros amigos de Bolivia, nuestros amigos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro? A mi amigo José Pablo. ¿Ah? A ver, ¿de dónde más? Buenas noches con todos. Desde Chimbote, Perú. Ajá. Desde Arena Putina, Puno. Buenas noches desde Moyobamba. Claro que hay un certificado, José Luis. El certificado es gratuito. Y el secretito para el certificado es estar bastante atento a la capacitación que esta noche nos va a llevar a cabo nuestros amigos de Izabal Pinturas con el ingeniero Fernando López Torres, y hay que estar atentos a la exposición porque al finalizar, para obtener el certificado, hay que resolver un pequeño cuestionario de 5 preguntitas. Como mínimo se tiene que responder de forma correcta y asertiva 3 preguntitas de ellas para que puedan recibir el certificado de forma gratuita, ¿sí? Para que puedan aprobar. Si salen descalificados, no pierdan las esperanzas, pueden volver a aplicar la prueba para que así de esa manera puedan obtener su certificado. Sí, esa es la manera. También tenemos grandes sorteos, estén atentos al finalizar la capacitación. Acá el amigo Eduardo Higuera, desde Barranquilla, Colombia, un fuerte abrazo para él. Ajá. Buenas noches, dice Franco Osval. A ver, ¿dónde más? Sicuani, Melgar, Ayaviri Melgar Puno, ajá, nuestro amigo Alejandro. Buenas noches desde Lima, Perú, Néstor. A ver, ¿de dónde más? Desde Callao, Enrique Vargas. Ajá, tema, hay que ver el temita este de la protección del acero a las zonas costeras, ¿ah? Las zonas húmedas del Chiclayo, Luis Verde, ajá. Buenas noches de Trujillo, Percy. Desde Puno, Moquegua, buenas noches, saludos cordiales, nos dice Julio, desde Colombia, no dice Lina, buenas noches Lina, un gusto, Lambayeque, Duflo, ajá, dice dónde más nos están escribiendo y no dejen de compartir el enlace desde Bolivia, Luis Ursin Gómez, desde Cañete, Joel, perfecto, ahora sí vamos con la primera diapositiva, por favor, Jaime. Y para ya hacer la presentación del tema de esta noche, a ver, tenemos nuevos comentarios por acá, desde ICA. Ajá, y acá ya tenemos el tema, tenemos la presentación. Sesión virtual, protección anticorrosiva según la norma UNE ISO 12944. Ah, qué interesante. Hay una estructura metálica bastante pesada y está siendo protegida de acuerdo a lo que indica la norma. Quien va a dictar esta capacitación, nuestros amigos de Izabal, ya 10 años en el Perú con nosotros, y el expositor va a ser el ingeniero Fernando López Torres, quien le damos la bienvenida. Fernando, por favor, adelante.
Hola Carlos, no sé, buenas noches con todos. No sé si, espero que me estén escuchando bien, ¿cierto? Exactamente, te escuchamos perfecto y claro. Gracias, Y nada, Carlos. bienvenido acá a esta ventana, esta vitrina que tiene Aceros Arequipa para justamente en esta oportunidad todos nuestros amigos metalmecánicos, cerrajeros, soldadores, los amigos ornamentadores allí en Colombia. Un fuerte abrazo para ellos. Bienvenido, Fernando. Gracias, Carlos, y nuevamente otro gracias por la invitación que me hacen de participar con Aceros Arequipa en estas sesiones de capacitación que hacen a bien con todos sus clientes. No sé Claro. si vamos directamente al tema, Carlos, ¿te parece un poquito? Me Nada, gustaría. Madín, coméntanos qué nos trae este tema tan interesante. Coméntanos un poquito Bueno, cuál es la importancia de la norma. perfecto, perfecto. Pero antes me voy a robar un poquito, unos segundos previos para Dale. ponernos en contexto, para comentarles un poquito. Ya habías comentado de que Izabal está en el Perú 10 años, pero es una empresa europea con más de 60 años en el mercado. Es cierto, 10 años únicamente, que son, ya comienzan a contar 10 años. Este marzo del 2024 celebramos este tema de los 10 años en el Perú. Y bueno, quizás muchos de nuestros amigos que nos están viendo ahora no tengan mucha referencia de nosotros, porque es también cierto de que las principales líneas que manejamos en Perú son las líneas de tratamiento para suelos, pinturas para parkings. Sí, estoy seguro de que la mayoría de la gente que nos ve de Perú, de la gente que nos ve de Bolivia, yo recuerdo aquí que parte del congreso nuevo que se hizo hace varios años en Bolivia se trabajó con pinturas Izabal, y así varias obras en la región latinoamericana, ¿no? Del cual soy el responsable técnico para Izabal en España. Entonces, comentándoles ya que Izabal tiene unos cuantos añitos, quería de todos modos colocar en contexto de dónde aparezco yo para saber un poco de dónde viene lo que les voy a comentar. Bueno, sí es cierto, yo soy ingeniero industrial de profesión, pero mi especialidad es en mantenimiento de plantas químicas. Por cuestiones del destino, ya llevo 30 años en este sector. Comencé en el Perú, en Lima, en una empresa muy importante que era Pinturas Tecno, hoy asumida por el grupo Croma. Comenzó a principios de los años 90 y ahí me desempeñaba como inspector técnico comercial de la pintura industrial, ¿no? Porque como ustedes saben, la pintura tiene 5 rubros principales, que es la pintura industrial, la pintura para madera, la pintura automotriz, la pintura arquitectónica o la pintura doméstica, como también se le conoce por aquí, y la pintura, bueno, de maderas, creo que me he escuchado una, ¿no? Todos estos son los grandes rubros. Hay empresas que se especializan más en unas que en otras. Nosotros, por una cuestión comercial, repito, en Perú estábamos más enfocados al sector de la pintura industrial, pero de corte para el suelo, ese tipo de cosas. Pero sí, mi especialidad puntualmente es la pintura anticorrosiva o pintura marina, como se le conoce muchas veces por aquí, por el Perú, ¿no? Entonces, bueno, todos estos años ingresé a Pinturas Tecno, una empresa peruana, y después trabajé varios años en España, y ya retornando acá a nuestro país, pues me desempeño como el director técnico de Izabal para Latinoamérica. Dicho esto, para más o menos saber cómo vamos a enfocar el tema, yo les había planteado a nuestros amigos de Hacer Arequipa tener una agenda de esta manera. Y como verán, la primera parte era definiciones, porque veníamos conversando de que uno de los primeros problemas que nosotros vamos encontrando en este sector es que a veces, bueno, muchas veces tenemos errores en las definiciones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar estos 45 minutos que va a demorar esta exposición con las definiciones básicas de lo que significa no solo la norma, sino los conceptos que siempre confluyen cuando hablamos de la protección anticorrosiva del acero, ¿no? Luego hablaremos un poco, lógicamente, de las categorías, de los tipos de corrosión que existen, la durabilidad de los sistemas o las garantías que podemos ofrecer, porque esto está muy amarrado, muy de la mano con la durabilidad de los sistemas. La siempre indispensable preparación del soporte. Siempre se escucha de que la preparación del soporte es una parte importante en todo lo que es sistemas de recubrimientos o pinturas, pero yo lo pondría en una categoría mayor a importante, es decir, re importante. Hablaremos, lógicamente, a la parte final ya de los sistemas anticorrosivos, ¿no? Según nuestra norma UNE
Ustedes recordarán que mucho nos pasa. Estuve hace varios meses, vi por ahí en el Facebook que tenemos unos amigos de Guatemala. Estuve en una visita en Guatemala hace unos meses atrás. Y ellos, al igual que nosotros, por esta parte sur del continente, pues estamos muy marcados por las normativas norteamericanas. Pero aparte de esas normativas norteamericanas, de lo que es el NACE, las normativas de la Society Protective Coating, la SSPC, existen otras normativas como esta que yo las vengo a comentar, que es una normativa muy usual en el mundo europeo, de donde provienen nuestras pinturas. Finalmente, las herramientas de medición, y veremos dos vídeos muy importantes, muy sencillos, y dejaremos la parte final para las preguntas que ustedes quieran hacernos. A ver, aquí no se carga, yo veo blanco por lo menos aquí, vamos a ver, perfecto. Entonces, decíamos, no sé si Carlos continúo, ¿cierto? No, claro que sí, claro que sí, sí, no hay ningún problema, si te escucho fuerte y claro, está muy bien la presentación, ya corriges un poquito pero dale, no hay ningún problema, digamos. Yo acabo leyendo las consultas de nuestros amigos y cualquier duda que vea por ahí, que algo que podamos aprovechar, yo te interrumpo, me disculpas un ratito, yo te interrumpo y te lanzo la pregunta ahí sobre el pucho, sí, como quien dice. Sí, yo creo que esa sería la mejor dinámica, ¿no? Cortamos para hacer una solución de algunas preguntas que puedan estar siendo repetitivas, de modo tal que no esperemos hasta el final, porque a veces se pierde un poco la idea, ¿no? Y más que esto va a tener dos o tres partes. Perfecto, yo espero que tú me digas en cualquier momento qué parte no está quedando muy clara. Perfecto. Decíamos entonces, perfecto, Carlos, gracias. Decíamos entonces que queríamos comenzar para unas correctas definiciones. Y una de las cosas que he visto, tanto en las visitas que hacemos en Guatemala, comentaba, o en Perú, o en Bolivia, de que muchas veces se confunden estas dos definiciones, lo que es la corrosión de la oxidación. Y que son conceptos completamente distintos. No es lo mismo hablar de corrosión y tampoco de oxidación. Es cierto que un proceso de oxidación nos genera en el acero una corrosión visible, ¿no? Pero no son cosas iguales. Hay muchos tipos de promotores de la corrosión para el acero. Una de ellas es la oxidación. Hablaremos un poquito más adelante sobre la oxidación, porque es muy importante que lo tengan muy claro cómo trabaja este tema de la oxidación, porque sabemos y entendemos y creemos de que definiendo bien cómo es el proceso de oxidación, vamos a poder intervenir con las pinturas correctamente para prolongar la vida de nuestra estructura, de nuestro acero puntualmente, ¿no? Entonces, estábamos diciendo de que son cosas muy distintas. Verán ahí que en la corrosión habla de que es un proceso general que implica la degradación de los materiales, insisto, en este caso del acero, debido a múltiples reacciones químicas, pero acá me faltó agregar quizás también múltiples reacciones químicas y también acciones mecánicas, ¿no? Por ejemplo, el lijado o la abrasión de caminar en una estructura de acero es un proceso corrosivo por medio de abrasión y que genera una corrosión, ¿no? Que genera finalmente la degradación del acero. Entonces acá yo creo que valdría la pena agregar que es debido a reacciones químicas y mecánicas en su entorno. En cambio, la oxidación es un proceso de reacción química. La oxidación en realidad siempre la venimos escuchando. En el Perú, por ejemplo, en el colegio, en tercero y media, cuando llevábamos química ahí, se nos hablaba de la oxidación y todos escuchábamos, claro, químicamente hablando, de que la oxidación es el ceder electrones, ¿no? Cuando los materiales comienzan a ceder electrones en sus últimas capas de valencia, ahí los químicos que nos estarán viendo querrán quizás intervenir y podrán profundizar más esta definición, pero la oxidación finalmente es el ceder electrones. A la hora que comienzan a ceder estos electrones, van cambiando en el caso del acero, van cambiando sus características, lo van degradando y ese es el problema que nosotros identificamos a la oxidación como el principal proceso corrosivo, pues, ¿no? Que existe. En ambientes muy, muy húmedos como el de Lima, pues claro, la oxidación es el principal agente corrosivo que tienen los aceros, ¿no? Antes de tocar cuáles son los principales factores que pueden afectar a los metales y para profundizar un poquito sobre la oxidación, yo no sé cómo, bueno, yo sé que en las baterías de los autos, por ejemplo, ¿no? Creo que en todos los países se habla de la misma manera, las baterías de los autos, en realidad es la forma más visible de exponer qué es un proceso de oxidación. Ustedes recordarán que las baterías están compuestas de varias placas
de metales que se van a oxidar, ¿no? O se van a entregar, son metales que tienen características anódicas, se van entregando en ese proceso de oxidación. Y ustedes saben qué pasa si a esa batería nosotros le retiramos el agua. ¿Qué va a pasar? De que nuestro auto o las luces no van a encender, porque el agua es el medio por donde van a fluir esos electrones. Entonces, basta que yo pueda tener una batería de la mejor marca, de las mejores características, nueva, probada, yo le quite el agua, ya no hay oxidación. Pues eso es lo que nosotros con pintura hacemos en el acero. Colocamos una barrera, ¿no? Una pintura como barrera, para que no haya contacto entre, electroquímicamente hablando, entre nuestro acero y la humedad, para que no exista ese paso de electrones. Entonces, el mejor ejemplo de lo que pasa en un proceso corrosivo es una batería de autos. Es muy didáctico, se ve, porque uno cuando retira el agua ya no hay una tensión. Y también cuando los que han tenido oportunidad de esto, que si son como yo, que se le encanta destrozar las cosas, han abierto una batería, verán que las placas que están dentro de la batería ya están prácticamente consumidas porque se han entregado al proceso. Antiguamente, por ejemplo, ya no lo hacen tanto así, pero antiguamente en los buques, cuando ustedes, los que tienen oportunidad de estar cerca a un muelle o a un puerto, recordarán, bueno, los que tienen los años como los tengo yo, recordarán que los buques traían una especie de ladrillos pegados a la estructura del acero, porque esos ladrillos lo que hacía era entregar estos electrones y no sea la estructura del barco lo que se vaya corroyendo, ¿no? Ahora ya se hacen con procesos eléctricos y otras maneras la protección anticorrosiva. Pero finalmente lo que se hace es colocar una capa de barrera. Ya con esto, ya les estoy diciendo, cuidado que este puede ser una de las preguntas de la prueba, que las pinturas actúan protegiendo al acero como con un efecto barrera, ¿no? Tenemos una primera forma de que las pinturas van a proteger mediante una barrera para que no entre en contacto con la humedad, con el agua, y hay este traspaso de electrones. No me salgo del orden de la presentación, y entonces acá tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que pueden afectar, yo voy a cambiar acá esa palabrita final, al acero? Ya que estamos aquí, gracias a la invitación de Aceros Arequipa, pues cambiemos la pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que pueden afectar al acero? Entonces, hablábamos de la humedad, ¿cierto? La temperatura, porque va a fomentar los temas de condensación, los temas de vapor, y entonces la temperatura, no es que la temperatura vaya a dañar al acero. Venía conversando antes de entrar acá a la presentación con Carlos y le decía que, bueno, también podemos en un futuro hablar sobre de lo que son los procesos de resistencia frente al fuego, ¿no? Donde ahí hablaremos la temperatura y estas cosas. Pero en este caso, la temperatura está en relación al vapor, a la condensación que pueda generar esa conductividad y, por ende, la oxidación y, como consecuencia, la corrosión del acero. La radiación UV, si les soy sincero, yo lo habría quitado. Ahora siempre es tiempo para mí para corregir, porque en realidad esto está más marcado para el recubrimiento que vamos a colocar, ¿no? Al acero también, bueno, lo va afectando, pero más es a la pintura lo que nos va afectando el UV. La exposición a sustancias químicas, la salinidad, daños mecánicos. Aquí quiero hacer un pequeño parón por una experiencia que tuve hace muchos años atrás en una refinería aquí en Lima, en la refinería de Cajamarquilla, para los que están ahora con nosotros en la charla. Todos los proveedores de pinturas que existían en ese momento tenían ellos unos serios problemas con toda la parte estructural de su acero. Se corroía con una velocidad increíble. Todos venían con los mejores sistemas de pintura, todos venían a hablar sobre los procesos de preparación de superficie, que hablaremos más tarde. Todos venían a hablar sobre equipos de medición, si el espesor era el más adecuado. Pero resulta que al final pasó el tiempo, no lo descubrí yo, eso sí es cierto también, de que el problema que ellos tenían es que tenían unos transformadores muy cerca que generaban un campo eléctrico, un campo magnético,
Y eso era lo que nos estaba corroyendo al acero. Por ende, ¿qué quiero decirles? Como le decía al principio, hay muchas formas de corroer el acero. Una de ellas es la corrosión de oxidación, que hemos ya conversado un poquito. Hay la corrosión electroquímica, hay la corrosión galvánica, bueno, que es dentro del grupo de las electroquímicas. Hay la corrosión química, por eso que hablan de la exposición a sustancias químicas. Incluso ahora acá frente a mí hay un compañero que en algún momento me decía que hay la corrosión por envidia, porque decía que la envidia le corroe. Pero bueno, en algo tenía un poco de razón sobre todo lo que es corroer. Entonces, hay muchas formas de generar esta corrosión en el acero, ¿no? Acá hay alguna de ellas, ¿no? La exposición química. Acá falta la exposición, la corrosión eléctrica, que es la que les contaba de este caso en esta refinería, por la salinidad, lógicamente, y los daños mecánicos, que también les contaba al principio, lo que es la abrasión, el tránsito, ¿no? Que extremo que pueda darse. Hasta ahí, vamos a ver. Entonces ya tenemos dos definiciones que probablemente entren a las preguntas finales. La primera, que no es lo mismo corrosión de oxidación. Y dos, otra definición importante que la tenemos que tener muy presente para después hablar ya de pinturas, es que la corrosión se da por diversos factores, ¿cierto? Le estaba contando el ejemplo de la corrosión eléctrica, el ejemplo de la corrosión, química, que también esto sucede mucho en lugares donde, en estas petroquímicas, en estos lugares, o en lugares como Lima, ¿no? Yo les cuento otro ejemplo antes de entrar a categorías, muy simpático. En Lima se venden mucho unas planchas para las cubiertas. En Lima, lo digo Lima porque en teoría Lima es una ciudad que llueve poco. Si no me equivoco, creo que Lima es la segunda capital del mundo con menor precipitación. Pero si ustedes ven, los que están por Lima, ven que las planchas metálicas que se colocan en las cubiertas duran muy poco. Están muy oxidadas, ¿no? O están muy corroídas, finalmente, hablábamos, ¿no? Pero para hablar un poquito en lo que se escucha en la calle, ¿no? Están completamente oxidadas y son planchas que pueden tener un año, año y medio, y están completamente oxidadas. En un lugar que no llueve, en teoría, ¿no? Pero ¿qué pasa en Lima? Que en Lima tiene su atmósfera es muy corrosiva por una cuestión de una corrosión química. Hay mucha humedad, o sea, recuerden el ejemplo de la batería, hay mucha humedad, y encima tenemos mucha salinidad con otros cloruros y sulfuros que dañan rápidamente todo lo que es un zincado, un galvanizado o cualquier recubrimiento galvánico. Lo daña rápidamente. Es anecdótico que si ustedes se van a otras ciudades donde llueve mucho, acá dentro de Perú, por ejemplo, a Tingo María, Iquitos, esas mismas planchas duran muchísimo más que en Lima, muchos años. Ellos pueden tener sus cubiertas de su casa hace 10, 15, 20 años, a pesar de que cuando llueva muchísimo. Pero es porque la corrosión no es únicamente por una cuestión del agua que puede estar en contacto, ¿no? Hay que recordar aquí el ejemplo de la pila, o la pila galvánica, o la batería de los autos, ¿ok? Ahí, ¿listo? Fernando, sí. Una inquietud ahí, ¿no? Para tener esas semejanzas con las ciudades de otros países, ¿no? Tanto como Colombia o Bolivia, ¿no? El caso que tú mencionabas, Tingo María y Quito son cerca de selva o selva en sí, ¿no? Muy similar a lo que podría haber en Medellín, en Cali, en Bogotá, inclusive es una zona, por lo que me comentan, que llueve bastante, ¿no? O en el caso de Bolivia también, o en el caso de Santa Cruz, también es una zona, sé que selva, por así decirlo, ¿no? Y lo que tú mencionas es bastante interesante en el sentido de que Lima, en este caso, estamos próximos al mar, ¿no? Donde sí viene el tema de la brisa marina, la humedad constante, ¿no? Una de las zonas más húmedas, ¿no? Sin embargo, no está relacionado con el tema de la lluvia, ¿no? Que son cosas muy distintas, así ¿no? Así ¿no? es, correcto. Y eso es por un lado para marcar esa diferencia, y lo otro era sobre la oxidación y corrosión, ¿no? Entendería yo por lo que has explicado que la corrosión es consecuencia de la oxidación. ¿Es así? Afirmativo, 100% correcto, sí. Así es. Ya nos comentas más adelante, en todo caso, cómo evitamos la oxidación y cómo sería el tema de la limpieza ya en un material ya corroído, en todo caso. Exactamente, no se preocupen, ahí vamos a llegar finalmente.
Como les decía al principio, lo que quería era abordar estos primeros minutos en lo que eran un poco las definiciones, ¿no? Las definiciones importantes de la que hay en nuestros mercados, especialmente en el latinoamericano, ¿no? Entonces, ya estábamos en esta parte de lo que eran las categorías de los agentes corrosivos. Ahí me parece, a mí por lo menos me parece como corros, pero es de las categorías corrosivas. Y esto sí es a nivel internacional, ¿eh? Esta norma ISO, sí, este es un poco de normativa. Quizás a nuestros colegas que ven un poco el tema de metal mecánico doméstico, arquitectónico, pues no están muy familiarizados con esta normativa, pero para los que ya trabajan en estructuras o a nivel industrial, pues esto son unidades que se manejan en el día a día, ¿no? Entonces, esto es una normativa, lo que busca la normativa siempre es tener un consenso en las identificaciones. Nosotros, por las características de Lima, Carlos, veníamos hablando, nosotros estamos considerados como un C4, C5, toda la región de Lima, simple, y a pesar de que no lleve, ¿no? En cambio, por ejemplo, estas otras ciudades que les contaba estaban consideradas como C2, C1, ¿no? Tenemos ciudades, incluso, por ejemplo, ciudades como Cusco, tienen categoría más baja que Lima, ¿no? Y Lima no llueve. Entonces, ahí quería marcar un poquito la diferencia. No es tanto el problema la lluvia, ¿no? Que también lo es porque la lluvia genera pues agua y condensación, pero hay mayor implicancia en los otros procesos corrosivos, ¿no? Me llama la atención, sí. discúlpame, ya que mencionaste Cusco y automáticamente pensé en Cusco, el caso de Cochabamba, La Paz, o quizás de repente Bogotá, es altura, es más frío que calor, y ahí ya mi pregunta era la siguiente, ¿no? El tema de la corrosión, de la oxidación y la corrosión, ¿tiene alguna relación con el tema de la temperatura, el frío, el calor? No. Mira, qué buena pregunta, Carlos, porque siempre nosotros nos preguntan, nos hacen esa pregunta diariamente, ¿no? Oye, ¿tu pintura soporta las temperaturas? Vamos a ver, el problema de las temperaturas, principalmente de las pinturas epóxicas, que son las que ofrecen las mejores características anticorrosivas, ya que estamos en un tema de corrosión, una vez curada la película, soportan entre menos 40 y 70 grados positivos. Yo les doy un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, ahora que comienza la época navideña, van a ver ciudades como Toronto o incluso el mismo Madrid, que pocas veces neva, pero sí ha tocado. Pero en las partes europeas de Lima hay mucha nieve, ¿no? En Puno, por ejemplo, que hay mucha nieve y ese tipo de cosas. Ustedes no van a ver que la nieve daña la pintura. ¿Dónde parte esa pregunta de que si la pintura soporta la temperatura? Es porque las pinturas epóxicas, que repito, son las que mayormente dan estas características de protección anticorrosiva, no se pueden aplicar a menos de 8 grados de temperatura. Repito, para que quede claro, no se pueden aplicar a menos de 8 grados positivos. Pero una vez que se aplican, cura bien la pintura, esto se da hasta el 7º día, la pintura puede trabajar tranquilamente a menos 30, menos 40. Ustedes, los que han tenido oportunidad de ir a estas ciudades que nieva mucho, ¿han visto alguna pintura dañada por la nieve? Ninguna. Lo que sí puede dañar es que a veces en las ciudades que cae nieve, la gente utiliza para descongelar mucha sal. Y recordarán que en una de lo que hemos puesto acá de los factores está la salinidad, ¿se acuerdan? Porque la sal, ustedes saben, toda sal, cuando se comienza a mezclar con agua, genera ácido, pues, ¿no? Entonces, por ahí viene el problema, pero no es la temperatura, Carlos, no, la temperatura, repito, una vez curada la película, soporta menos 40 sin ningún problema. El problema es la aplicación y el shock térmico, que eso ya es otro tema. El shock térmico que pueden sufrir los materiales, que ahí sí le afecta a la pintura, al acero y a las personas. Por eso es que los que hemos tenido oportunidad de trabajar en cámaras de frío y este tipo de actividades, siempre hay precámaras y otras instalaciones
para que el mismo cuerpo humano no entre directo ahora que podemos tener 25, 26 grados acá en Lima, entremos en una cámara que esté en -20, porque ahí la preocupación no va a ser la pintura, va a ser el bobo o el corazón, como le decimos al bobo, al corazón aquí, ¿no? Entonces, no sé si te pude responder tu pregunta, Carlos. Claro que sí, Fernando Madí, muchísimas gracias por la aclaración. Ya, pero bueno, ahí lo vamos a comentar más adelante. Perfecto, entonces decíamos que estas categorías de corrosión, del C1 al C5X, creo que acá faltó el 5 porque es 5X, bueno, no, lo que pasa es que esta es una nueva ampliación que tiene la norma en el tema de C5X, ha sacado una extrema, ¿cierto? Pero esto es lo muy habitual. Voy a avanzar un poquito porque esto ya digo es muy enfocada, ¿ves? Acá está el C5, están haciendo una aclaración sobre lo que había, hasta en mis épocas que estudié esto, que llegaba a C5. Ahora han generado un CX extrema. Áreas de ultramar con elevada salinidad, áreas industriales, bueno, han agregado esta nota. Yo cuando lo estudié esto, no estaba el CX. Lo voy avanzando un poquito. Pozos petroleros han incluido en esta sección, ¿cierto? Bueno, esta es una tabla que también se lo podemos hacer, perdón, aquí, voy a llamar aquí. Esta es una tabla, déjenme cortar esto de aquí, ya está, que amplía un poco los valores del C1, C2, C3 hasta el CX y habla sobre la pérdida de masa, en este caso del recubrimiento, porque se va perdiendo, se va adelgazando y va perdiendo el espesor, y lógicamente cuando van perdiendo el espesor, por ejemplo, cuando uno habla en obras, ¿no? En obras de construcción, donde se va a medir, viene un estructurista y, por ejemplo, por efectos de la carbonatación, eso se los dejo así más la palabrita para no meternos en ese capítulo, pero por ejemplo ahora que en Izabal estamos trabajando mucho en la restauración de edificaciones de los centros históricos de diversos países, nos encontramos en construcciones que el acero no ha estado protegido por el concreto, porque recuerden que nosotros construimos el acero en el centro y después lo forramos con el concreto, ¿no? El concreto es el que por su alta alcalinidad mantiene al acero protegido de la corrosión, ¿no? Entonces, ahí es importante el tema de los espesores y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estas son unidades para los que quieren hacer ya una cuestión de garantías de más de 5, 10 años. Avanzo esta rapidito porque esto ya está más enfocado a los sectores más industriales. Luego hay una clasificación también de la durabilidad, ¿ok? Esto ya va a estar más enfocado cuando hablamos en paralelo con los tipos del acero, ¿no? Cuando tenemos que ofrecer un sistema completo. Eso ya lo manejamos con las tablas mismas de aceros Arequipa. Pero esto es una tabla de lo que manda esta normativa, la ISO 12944, que es la que estamos trabajando, ¿no? Voy a adelantar un poquito aquí. Acá hay que tener cuidado, esta definición también. La durabilidad no es una garantía, ¿eh? Nosotros, por lo menos en el tema de pinturas, acá hay que poner una aclaración, en el tema de pinturas nosotros damos garantía de todo lo que está expuesto en las fichas técnicas, ¿ok? Si en la ficha técnica no habla, por ejemplo, de que puede estar sometido al shock térmico, pues esa garantía no va a estar incluido ahí, ¿no? Porque siempre nos preguntan mucho, ¿qué garantía tienen o qué garantía tengo? Bueno, todas las garantías que por lo menos nosotros ofrecemos en el tema de nuestras pinturas es en base a lo que está puesto en la ficha técnica, ¿no? Recuerde que estos son productos europeos y por ende todo lo que está en el papelito manda por ley, ¿no? O sea, en el papelito lo que está puesto no vamos a colocar nada de lo que no podamos ofrecer. He puesto esta de aquí en el tema de adherencia por corte y enrejado. En realidad sale un poquito de estas definiciones y características porque son métodos muy prácticos y fáciles de evaluar, ¿no? Mucha gente me pide, cuando me habla de garantía, recuerde que la garantía que nosotros podemos ofrecer en lo que respecta a corrosión está basado o sustentado en que la película genere ese efecto barrera que hemos comentado y que dure mucho tiempo a efecto de que el acero se pueda mantener mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que esa película que está protegiendo nuestro acero nos vaya a durar mucho tiempo? En primer lugar, tenemos que asegurar que esa película esté bien adherida, porque en vano es que nos preocupemos de que si vamos a utilizar un sistema anticorrosivo
con cargas de base zinc o de cromatos, o yo veo mucha gente ahí preocupada de que si el misín es orgánico, que si es inorgánico, y al final lo que nos debe interesar es que lo que esté puesto ahí, que es lo que va a proteger finalmente, esté bien adherido para que no se retire. Y esta prueba es muy sencillita, así lo pueden encontrar en internet, poner simplemente adherencia por corte de enrejado y hay muchísimos vídeos porque esto se hace con una cuchilla, en la gráfica, acá creo que hay uno para mostrar, ¿no? A ver, ¿dónde Angie? Para mostrar aquí. Aquí, para señalar el puntero, de aquí. Ay, perdón, me escapé. Avanza uno más. Aquí, este puntero, pero está muy chiquito. Bueno, no sé si ven aquí. ¿Acá se ve? Acá se ve, ¿no? Con el plumón, a ver. Con el plumón, sí. A ver, denme un segundito de plumón. Lo que pasa es que vamos a poner esto un poquito más grueso. Puntero el primero lazo. Es. Ajá. Sí. Ya, a ver. Esto en realidad no es más que una cuchilla. Un cúter, como le llaman en España, es una cuchilla donde uno formula unos enrejados, hace 5 líneas verticales y 5 líneas horizontales, líneas que deben de llegar hasta, en este caso, hasta el acero, o sea, debe ser visible el acero, y después con un masking tape, con una cinta carrocero o una cinta de scotch una buena, se coloca con fuerza, con la uña se repasa y se tira. Si ustedes ven como en esta primera parte, o sea que no ha retirado nada de la pintura, entonces ustedes pueden asegurar que esta pintura va a cumplir en un mínimo de 5 años su protección anticorrosiva. Claro, está el tema de los espesores, cosas que hablaremos adelante. Pero en lo que respecta a adherencia, si ustedes hacen esta sencilla prueba, ¿no? Sencilla prueba de hacer este corte de enrejado, no sé si se nota bien aquí, repito, en YouTube hay miles de pruebitas. No sé si se puede agrandar un poquito aquí. A ver, pues sí, lo voy a agrandar aquí. Esta parte de aquí, agrándalo un poquito más. Eso es. Acá se ven los enrejaditos. ¿Se aprecia? Sí, creo que sí. Hacen 5 líneas verticales, 5 líneas horizontales, bueno, que ha hecho doble, y se pone después una cinta y se tira, ¿no? Se tira agarrando los 2 lados de la tira. Si no logran sacar nada de ningún pedacito como se ve acá en esta fotografía de este lado, mucho peor esta, significa, si ustedes obtienen después de ese tirón de la cinta una apariencia como esta, ustedes van a poder estar confiados y seguros de que su acero está bien protegido y por ende van a tener las características de acero por muchos años. Es una prueba muy sencilla, no se necesita de equipos muy profesionales y lo podemos ir haciendo. Voy a revisar aquí, que me he saltado aquí. ¿Ok? Esta es una pruebita muy sencillita. Puse esta silla es un poco más difícil porque se hace en cámaras de niebla salina. Normalmente todas las industrias como nosotros tienen estas cámaras, pero bueno, solo para comentarle un poquito, ¿no? Que la puse aquí más por esta fotografía, que es por lo cual siempre termina el acero corroyéndose, ¿no? Por los vapores, la alta humedad que tenemos en el ambiente. Acá, por ejemplo, pasa de que, por ejemplo, hablábamos de esas ciudades en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que ténganlo por seguro que si ustedes van los que nos oyen de Bogotá y que han tenido oportunidad de venir a Lima, verán que van a haber más casos de corrosión del acero en Lima que en Bogotá. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Si acá en Bogotá prácticamente hay días del año que terminamos como en el mar, aquí con tanta lluvia. Porque en realidad la lluvia va a depender si esta es una lluvia ácida, depende del tipo de lluvia, y también la lluvia contribuye a lavar la superficie. Recuerden que los primeros factores de corrosión estaba la salinidad, los procesos químicos como los cloruros y sulfuros que hay en los ambientes industriales. Entonces, a pesar de que Bogotá es una ciudad industrial, la lluvia ayuda a lavar esa superficie y por ende va a disminuir, aunque parezca mentira, que la corrosión por químicos o por salinas se dé esa presencia, ¿no? Vale, hasta Qué buena aquí. Explicación, Fernando, ¿ah? ¿Perdona? Qué buena explicación en la que acabas de dar. Esperemos que nuestros amigos que nos están viendo de Bogotá no se hayan sentido... No, al contrario, es una ciudad muy bonita. No, claro que sí. Pero el hecho, justamente, la explicación que das, oye, el tema de la lluvia ayuda a limpiar, el tema de las calaminas, los cobertores metálicos que hay muchas veces en algunas viviendas, hacen de que ese polvo que siempre está húmedo y perenne ahí, se limpie, ¿no? Sí, la brisa del mar también acá en Lima
a nuestras columnas de acero, las destruye con una facilidad y la gente termina echando la culpa. No, que el acero estaba malo, que nos ha durado muy poco. Claro, es que si tú en principio no tienes que protegerlo porque si toda esa brisa marina se impregna en las sales y encima no lo limpio, y con la humedad que hay en Lima, pues las sales, ya lo hemos dicho, se vuelven ácidos y se corroe nuestro acero. Claro. Vale, hasta aquí. A ver, voy a ver si voy mi tiempo. Uy, bueno, sí, ya voy 7:40. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Carlos? Porque ya voy a entrar a la segunda parte de la exposición, que es la preparación del soporte. Sí, he distinguido algunas preguntas. Una de ellas es sobre el tema de la durabilidad y el mantenimiento, ¿no? Que se debe tener en cuanto al recubrimiento de las superficies, ¿no? Sí, Y sí, hay otras preguntas que van en cuanto al diluyente, pero creo que van más enfocadas a la parte final que vas a desarrollar en este momento. Creo que sí, creo que sí. Con excepción de la parte de limpieza que hablábamos nosotros, de la lluvia, sí, a la parte del mantenimiento que se le puede dar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es. Ok, vayamos rápidamente entonces y van a ir apareciendo las otras preguntas de la segunda y parte final de esta exposición. Lo he dejado para el final, pero no significa que sea lo menos importante, lo que es la parte de la preparación del soporte. La preparación del soporte. Yo no recuerdo bien últimamente, no he tenido contacto, pero por ejemplo, muchos distribuidores de aceros Arequipa lo que hacen es embadurnan las tuberías y todo con muchos aceites y grasas para protegerla, lógicamente, ¿no? Del metal de la corrosión cuando no tenga la pintura. Entonces, acá no hay que olvidarnos que en esta parte de la preparación del soporte tenemos que hacerle recordar a nuestros amigos que adquieren los productos de acero Arequipa que si estos vienen con esa grasa natural, antes de pintarla, tienen que poder retirar muy bien esa grasa y esos aceites, porque si no, vamos a tener problema en la adherencia de los productos, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, esto como un tip, no está dentro de las presentaciones, no se preocupen, no está tampoco en las preguntas, pero sí hacerles recordar de que los distribuidores normalmente de aceros lo que hacen es embadurnan y algunos van con su rociador de aceite y le van tirando aceite a las tuberías para que no se nos oxiden tan rápido, no se nos corrojan. Ese aceite, una vez que nosotros querramos pintarlo, antes de hacer cualquier proceso de preparación de soporte, tenemos que encargarnos de retirarlo muy bien. ¿Cómo se retiran esos aceites? Acá viene un problema de definición que siempre yo veo en muchas ciudades que visito por Latinoamérica. La gente utiliza mucho los disolventes para remover esas grasas, aceites que encontramos en nuestros aceros. Los disolventes remueven la grasa, los aceites, pero los esparcen a otros sectores en donde no estamos pasando de los trapos. Entonces, para retirar la grasa de los aceites se utilizan los tensoactivos. ¿Qué son los tensoactivos? Son los jabones o los detergentes más comunes y más económicas que puedan entrar en el mercado. Claro, ahora por normativas también no podemos estar utilizando y mandando los desagües, aceites y esas cosas. Pero en el mercado hay mucho tipo de limpiadores desengrasantes naturales y ecológicos, muy económicos, que podemos utilizar para hacer una buena preparación o una previa preparación de superficie. No retirarnos este tema, no olvidar esta parte, porque en estos 30 añitos que transcurro por aquí, siempre terminamos hablando, metiéndonos en el tema de la preparación de superficie, del arenado, del granallado, de la pintura, todo, y nos olvidamos de ese detallito elemental, que es que hay que primero limpiar donde vamos a trabajar. Porque incluso yo me he paseado por muchos lugares donde se hace el trabajo de chorro abrasivo, arenado, granallado, que no hacen esta limpieza y lo que están haciendo es incluir con mayor fuerza estas grasas en los mismos poros que siempre pueden quedar en la superficie del acero, y entonces cuando la pintura ya se ha instalado, vienen las temperaturas, y ahí sí puede intervenir la temperatura, ¿no? Entonces la grasa se va a expandir y nos va a tirar la pintura. Y otros miles de defectos que genera, como ampollas, como pinholes y un montón de problemas que ocasiona esa grasita o ese aceite que colocamos justamente para proteger el acero. Entonces, cuidado con este
primo hermano porque lo necesitamos a veces incluirlo. Entonces, esto no está en la presentación, pero se lo dejo como un tipo importante porque, ya les digo, ha habido mucho problema si nos comenzamos a ver sobre preparación de soporte y no nos preocupamos en hacer un correcto retiro de estas grasas o aceites, ¿vale? Aunque acá hablan de grados de limpieza. Estado previo del soporte, según la misma norma que estamos hablando, solo que ya estamos en el capítulo 8501, pero es la misma norma ISO. Habla sobre estructura de un acero desnudo, cuando no tiene ningún recubrimiento, superficie de acero cuando ya tiene un recubrimiento, o otros tipos de superficies metálicas que pueden tener un sistema galvánico plástico. Entonces, aquí, en el punto B, yo quiero detenerme para otra definición, que viene a ser un complemento de una de las primeras definiciones que dijimos. Las pinturas protegen al acero como una capa barrera. ¿Por qué repito esto? Porque muchas veces vienen personas acá a nuestra oficina técnica o cuando he estado en los trabajos de campo y me dicen, ingeniero, para colocar su pintura, ¿tengo que retirar toda la pintura antigua? Entonces yo le digo, bueno, en realidad, si hubieras estado en una de mis capacitaciones, supieras de que las pinturas trabajan como efecto barrera. Significa de que si tú tienes una pintura ya en la estructura o en tu soporte o en tu reja o en lo que estés trabajando en tu taller de carpintería metálica, si tú tienes una pintura que esté bien adherida, ahí está el secreto, no tienes por qué retirarla. No se tiene que retirar. Lo único que tienes que garantizar es que puedas haberlo limpiado bien y que esa película haya sido lijada o arenada de tal manera que logre abrir el poro y que pueda incluirse la otra pintura. Por ahí, quizás me va a saltar alguien por ahí y por eso me adelanto y decir, hay casos que sí se requiere retirar toda la pintura antigua. ¿Qué casos pueden ser esos? En que no sé qué pintura es la que está en el soporte actualmente y que puedo tener la sospecha de que la pintura que voy a incluir ahora tenga un solvente más agresivo que la pintura actual y me la remueva. Y entonces se me forma como si le estuviera tirando un removedor a mi pintura. Entonces, en esos casos en donde yo tengo que terminar con una pintura que tiene un solvente más agresivo, en esos casos sí me veré obligado a retirarlo porque se va a remover en mi proceso de pintado. Pero si no es ese caso, yo lo que recomiendo es, pensando en proteger a mi acero, es que las capas de pintura que tenga bien adherida las dejen. Las dejen porque va a contribuir a que esa sea una capa barrera, que es uno de las dos formas como una pintura protege al acero. Yo ya les he dicho una, estoy dejando la última para más adelante en lo que es las pinturas en realidad. Pero acá sí decirle que hay dos formas como las pinturas protegen al acero. Uno es como un efecto barrera y el otro es como, lo dejo para el final, porque creo que esa es una de las preguntas. Pero bueno, voy avanzando. Entonces, aquí recuerden que estamos hablando de una normativa, entonces ahí hablan de los grados de corrosión que pueda tener mi acero, ¿no? Entonces uno tiene que identificarlo, hay tablitas comparativas, de esto también hay mucho en internet, ¿no? Son tablitas que uno puede imprimirse y entonces uno puede hacer una comparación visual, ¿no? Hay patrones que los venden también, nosotros no tenemos esos patrones porque es muy sencillo y entonces vamos identificando qué grado de corrosión o en qué estado está nuestro acero, ¿no? Hay grado A, B, C y D. Y ya les digo, de esto también hay mucha información. Acá tenemos los distintos grados. Esta norma ISO sí es muy común con lo que se trabaja en el mercado latinoamericano, ¿no? El SA1, SA2, SA3, esto sí es muy común de lo que se trabaja, ¿no? Solo que, como les contaba también al principio, acá es muy usual, hablo de Latinoamérica, utilizar la norma de la Society Protective Coating, la SSPC. Entonces ahí se habla del SP7, SP14, SP6, pero lo normal es estandarizar en base a la ISO, ¿no? SA1, SA2, SA3, ¿no? Para identificar los grados de preparación de superficie. El grado SA3, que viene a ser el SSP5, que es el metal blanco. Esto en realidad siempre, este estado de preparación es muy conflictivo,
porque ustedes recuerden de que el proceso de oxidación y por ende de corrosión que se produce en el acero, se produce en el segundo 1, después de haber preparado la superficie. Entonces, si yo verdaderamente quiero lograr una preparación de superficie SP5, voy a tener que tener una cabina de chorro, pero completamente cerrada y climatizada. Porque si yo hago la preparación de superficie y dejo pasar unos minutos, porque nadie va a poder trabajar en segundos todo eso, hay que limpiar el polvo, todo, ya en esos segundos, en esos minutos, ya se va a producir esa corrosión. Entonces, ese SP5 es una condición o un grado de limpieza muy complicado de realizarlo en nuestros sectores. Difícil ofrecerlo. Pero para eso hay pinturas que te ofrecen un cierto grado de pasivación de ese residuo que pueda quedar en el tema, ¿no? Esto ya son cositas más especializadas. Yo les presento este cuadro, que es un poquito para que tengan la definición clara de los distintos grados de limpieza del acero. Para lograr estos grados SP5, SP6, incluso el SP10 o lo que se llama el granallado comercial, se logra mediante equipos mecánicos, ¿no? Equipos de chorreo ligero. Acá creo que tengo un vídeo, déjenme avanzar un poquito. Acá está la descripción de SA1, SA2. Voy a poner este vídeo aquí, si me permiten, porque eso lo habrán visto. Estos son equipos que también tenemos, que son españoles, que también tenemos la distribución en el Perú. E incluso en Lima tenemos una cabina para hacer unas demostraciones de estos equipos. Le pongo este videito y voy conversando aquí. Denme un segundito. No, pero bajamos este micro para ir hablando. Bueno, este es un equipo de arenado, ¿ok? Acá también hay una definición que hay que extender. A veces la gente me dice, en realidad estoy buscando un equipo de granallado, no de arenado. En realidad, arenar o granallar es un proceso igual. Lo que cambia es el tipo de abrasivo que utilizo. Si utilizo arenas de sílices o cuarzos, es un proceso de arenado. Si utilizo una granalla de acero, es un proceso de granallado. Pero en realidad el proceso de abrasivo que hago, que están viendo ahora en el vídeo, es el mismo, ¿no? Estos son unos equipos que trabajan a muy baja presión, en realidad. Trabajan más por un efecto Venturi gracias al caudal que tenga nuestro compresor. Y como verán ahí, el operario está dejando este cubículo de desmonte en metal blanco, ¿no? Eso viene a ser, según el tablita anterior, un SP10, incluso en ciertos sectores un SP6, ¿no? Ahí lo importante es que en la parte de soldadura se pueda lograr una mejor preparación, pero ahí lo que ven que parece que está pintando, en realidad no está pintando, está logrando el arenado al metal cercano al blanco, ¿no? Entonces, estos son unos equipos muy prácticos que acá nosotros los comercializamos principalmente para todo lo que son los procesos, las zonas de costuras de soldadura, o los intersticios, o los orificios que podamos generar a nuestro acero, y nos permiten trabajar con garantías que van a superar los 5, 7, 10, incluso hasta 20 años, ¿no? Si se logra sistemas de preparación de superficie, ¿no? En este caso se está trabajando con un corindón, ese granallado. Verán que no hace mucho polvo, porque como les decía al principio, no trabajamos, con este equipo no se trabaja tanto con la presión del aire, sino trabajamos con el caudal del aire, ¿ok? Es otra definición que hay mucha confusión en el mercado, ¿no? La gente confunde mucho lo que es el caudal con lo que es la presión del aire. La presión del aire lo da el sistema y el caudal, lógicamente, lo va a dar la sección y la capacidad de nuestras mangueras en nuestro sistema, ¿no? Son dos definiciones completamente distintas. No es lo mismo hablar de caudal de aire de hablar de la presión del aire. Ahí, en esta prueba, estuvimos trabajando a una presión de 4 bares, ¿eh? O sea, lo que viene a ser 60 libras por pulgada cuadrada. Muy poquita presión. Lo que está trabajando aquí es el caudal de aire, que sí trabaja sobre los 300 litros por minuto. El compresor tiene que ser capaz de generar un buen caudal de aire. Y ya las boquillas y la pistola que tienen ahí es la que está haciendo ese trabajo.
Dejar un contenedor en estas características y luego colocarle cualquier pintura mediana del mercado, ni siquiera Isabal, le va a poder asegurar unas garantías que, para poder hablar de años, ¿no? Años de servicio, ¿no? Bueno, ahí está aplicando con una pistola de tipo airless, pero manual, ¿no? Ustedes saben que también ahí hay mucha confusión en el mercado. A la gente confunde mucho las pistolas aerográficas con las pistolas de alta presión. Las pistolas de alta presión son las que ustedes acaban de ver acá en el vídeo, ¿no? Las pistolas, para que sea una pistola de alta presión, tienen que trabajar por arriba de 30 bares. Estamos hablando en libras por pulgada de aproximadamente por arriba de los 500 libras por pulgada cuadrada, 500 libras, ¿no? Acá en el Perú a veces hablamos así de más como libras, ¿no? Yo trabajo 80, 90 libras. En realidad estamos hablando de libras por pulgada cuadrada. Y como ustedes saben, pues 14,5 aproximadamente libras por pulgada cuadrada es un bar o una atmósfera. Vale, este ya se acabó aquí, este equipito, el otro aquí. Entonces, esta presentación que, bueno, no sé si, yo creo que Aceros Arequipa, ustedes, Carlos, esta presentación las dejan en su data, ¿no? Como para que cualquiera de nuestros amigos pueda después bajarla, ¿no? La podemos dejar. Claro, la podemos dejar. Para que puedan también bajarle esta información. Aunque, como les digo, está en la web, ¿no? O también, no en la página de isabal.p, pero en la página de isabal.es, en el catálogo de mantenimiento industrial, tienen todas estas tablas de la normativa. ¿Ya? Yo de todos modos a ver si al final hay alguien de los que está viendo Isabal puede poner la dirección de .es. Vale, entonces avanzo un poquito más rápido porque si no nos vamos a quedar un poco de tiempo. A veces me explayo, yo siempre digo, si no me dejen hablar porque si no, no paro. Entonces, bueno, acá están los distintos grados de preparación. Ya esto es manual, esto es lo que hacemos nosotros. Están las escobillas, están las gratas que hay ahí, ¿no? Lo importante, como ven, es siempre ir a los intersticios y a las costuras. Es lo que primero se nos va a dañar, ¿no? Sí, el grado de preparación. De acá viene el siguiente caso, que es lo que también les había adelantado un poquito. ¿Qué pasa en los casos que ya tiene una pintura, no? Acá en este cuadro pone, hay que evaluar las condiciones de la pintura, porque en muchos casos no se necesita retirar toda la pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque las pinturas actúan o protegen al acero con el efecto de barrera. Perdón, me pasé un poquito muy rápido. Cuando ya el sistema está en malas condiciones, o la pintura que vamos a colocar en la parte superior, repito, tiene un solvente de mayor, vamos a decir, agresividad que lo que tiene en la capa inferior, pues en esos casos sí nos veremos obligados a utilizar removedores o equipos o el mismo chorreo granallado para retirar toda la pintura antigua, ¿no? Bueno, acá también habla la norma sobre los distintos grados, ¿no? Para poder, cuando ya nosotros queremos hacer unos términos de referencia o ya queremos ofrecer garantías, como repito, que pasen de los 5 años, ya tenemos que basarnos en los grados que el preparador nos tiene que entregar la superficie para aplicar las pinturas. Hay otras superficies, ¿no? Como el acero galvanizado, el acero inoxidable, el acero recubierto por shock primer o el aluminio. Algunos me dirán, como me dicen siempre, ingeniero, pero ¿para qué vamos a pintar el acero inoxidable? Bueno, es que en muchos casos se requiere pintar el acero inoxidable porque se requiere, por ejemplo, hacer una señalética, ¿no? Tanques de hidrógeno, tanques de, no sé, con productos químicos, agua blanda, agua de uso alimentario. Entonces necesitamos colocarle franjas de pintura para dar una señalética, ¿no? Porque en realidad la protección anticorrosiva, vamos a decir, de este tipo de aceros son los mismos procesos galvánicos, ¿no? El inoxidable, el aluminio, ¿no? Pero en el caso del acero galvánico, ya les había contado también de que, por ejemplo, en Lima nos dura poquitísimo, ¿no? El acero galvánico, por las características de salinidad y los cloruros y sulfuros que tenemos en nuestro ambiente marino y en nuestra ciudad como Lima, los procesos galvánicos duran muy poco. Por eso es que aquí aparecen otros sistemas de pintura como los sistemas dúplex, como se escucha, terminado en X, dúplex. Estos sistemas son capas de revestimientos galvánicos más capas de pintura.
claro, pinturas que puedan adherirse sobre superficies galvánicas, que también las hay, ¿no? Estos sistemas, que ya no son epoxis, pueden prolongar la vida por 2 o por 3. O sea, si yo tengo un acero con un recubrimiento de pintura que puedo ofrecer 5 o 10 años, con un sistema dúplex puedo llegar hasta 15 a 25 años con sistemas dúplex, e incluso en inmersión. Ya son sistemas principalmente de sistemas de poliuretano, ya no son sistemas epóxicos. Lo que pasa es que a veces los confundimos mucho porque en ambos casos son pinturas catalizadas. Entonces, en los mercados latinoamericanos tendemos a llamar a las pinturas que son catalizadas como pinturas epóxicas, pero no todas son de base de resinas epóxicas, o hablando correctamente, no todos son pinturas de cadenas epóxicas. Hay pinturas que son de cadenas de tipo poliuretano o de tipo uretanadas, que también son catalizadas y que no son epóxicas. Cuidado. Las epóxicas, como también lo he comentado, están pasados cuando queremos enfocarnos en el tema anticorrosivo. Pero ahora estamos en el punto en donde estamos hablando de superficies que tienen ya un proceso galvánico que es la que da la protección anticorrosiva. No sé si ahí me explico bien. Carlos, tú Sí, me ahí la idea. Sí, estoy entendiendo un poquito la idea más o menos, y ahí justamente van algunas preguntas, ¿no? Porque Vale. siempre cuando se ha trabajado sobre superficies galvanizadas, siempre hay un tema de la adherencia, la dificultad de la adherencia. Así es, ¿no? así es. Para que la adherencia tenga la adherencia a la pintura. Esa Así era es. una de las preguntas que también están ahí, están replicando. Y la segunda era si es que en ese sentido también se aplicaría lo mismo para el pintado de las superficies de aceros inoxidables. Sí, a ver, yo les comentaba, y ahí ya estoy lanzando la chuleta, como dicen los españoles, o el soplo de algunas preguntas, de que las pinturas protegen, o uno de sus factores de protección es por un efecto barrera. La segunda forma de proteger que tienen las pinturas es por efecto de ánodo de sacrificio. O sea, las pinturas son las que se van a entregar en ese proceso corrosivo. Por eso es que ustedes habrán escuchado muchas pinturas que hablan de los sincromatos, de los cromatos, de las pinturas como la nuestra de óxido de micacio, de diferentes tipos de materiales metálicos que se añaden a la pintura para que sean estos compuestos los que se entreguen en ese proceso de oxidación. ¿Esto por qué se da? Decía, porque en tercero y media nos enseñaron que los productos que son más nobles son los que se entregan con mayor facilidad en esa reacción química o electroquímica, como son los procesos de oxidación. Entonces, por eso es que ustedes verán que hay muchos que hablan del sincromato epóxico, ¿no? Por lo menos acá en el Perú es una pintura que era en mis épocas era muy común. Hoy ya no, porque ya el sincromato, por cuestiones ambientales y de temas de salud, ya han sido retirados o ya deben estar retirados por completo. Ya están entrando otro tipo de materiales que ya son más beneficiosos, vamos a decir así, o inertes al tema de la salud, ¿no? Pero ustedes sí recuerdan, y estoy seguro que todos han escuchado el sincromato, los cromatos, el azarcón, los que tienen un poco por los años, por mi edad, recordarán que cuando había un anticorrosivo, o estoy seguro que Aceros Arequipa también, con los años que tiene, ellos utilizaban un anticorrosivo que era de un color rojo, que era el óxido de plomo, ¿no? Ese material era se entregaba muy fácil en la oxidación, por ende, cuando uno iba con sus brochas a pintar los pilotes, incluso de los muelles, el acero no se corroía, porque lo que se corroía era la pintura. Entonces, cada 6 meses tiraban más pintura, pero el acero podía estar frente al mar, e incluso en inmersión, 50, 60 años y tenían el acero ahí eternamente. Y decían, ¡oh, qué fabuloso el acero! Sí, muy fabuloso, pero si no lo dejas con una protección se va a dañar. Y en esa época lo protegía el azarcón, como se llamaba antiguamente, que era el óxido del plomo. Pero ustedes ya saben lo dañino que es los derivados residuales del plomo. Entonces ha ido cambiando en los últimos años, por normativas también, muchos compuestos que se le agrega a la pintura para que puedan tener ese efecto de protección gracias al factor de
ánodo de sacrificio. Así lo van a encontrar mucho en la web, como el factor del ánodo de sacrificio en las pinturas. Entonces, concluyendo esa definición, para ir ahí cerrando definiciones, las pinturas protegen al acero de dos formas, como capa barrera y como ánodo de sacrificio. Esas son las dos maneras que nosotros vamos a proteger al acero o ampliar su vida útil en los trabajos. Entonces, para irme ya a la pregunta puntual, esa de que si queremos pintar superficies de difícil anclaje, ¿por qué me metí a contarles todo esto? Porque ustedes entenderán de que las resinas epóxicas, para lograr buena capa, o sea, un buen espesor, necesitan ser muy densas, muy viscosas. Y si encima a una pintura viscosa que pueda generar altos espesores, le agrego cargas metálicas, ya me dirán ustedes en qué viscosidad dejo esa pintura. Entonces, si yo voy a querer intervenir en el acero con una pintura muy viscosa, no va a anclar. Por eso es que debemos recurrir a otras pinturas que tengan una viscosidad más ligera y que pueda, gracias a esa viscosidad y a esa tixotropía, penetrar perfectamente en el acero y protegerlo, ¿no? Por eso es que las pinturas normalmente que buscan una promoción del anclaje no son de tipo epoxi, por las dos condiciones que le he dicho, porque las epoxi tienen cargas que las hacen más viscosas o la misma característica de la cadena epóxica hace que sean pues mucho más pesadas. Por ende, en esos casos, en los sistemas duplex o en esto de inoxidable, lo que se utiliza son pinturas de tipo uretano o las de tipo poliuretano, que no es más que diferentes cadenas de uretano, de ahí el nombre, poli, varias, uretano, son todas las diversas pinturas que tenemos. En el caso de Isabal, la pintura poliuretano está en la línea de un catálogo muy interesante que tenemos, que eso incluso, Carlos, es que lo que pasa es que ese es otro capítulo, porque ya es un catálogo que es nuestro catálogo 2KR, que son pinturas a base de poliuretanos, que son para la protección de todos los aceros como lo inoxidable o los aluminios, ¿no? Que también se oxidan. ¿Respondida hasta ahí la pregunta, Carlos? ¿Sigo? Perfecto, Fernando. Sigue, por favor. Voy Excelente avanzando porque si explicación. no terminamos. Aquí en los sistemas anticorrosivos solo comentar de que por unas cuestiones de definiciones la gente a veces le tiene un poco de temor a las pinturas de base agua. Creen que las pinturas de base solvente son mejores. ¿Por qué? Porque como ellos como yo, bueno, están muy acostumbrados a siempre haber pintado con pinturas de base solvente. Pero ¿qué pasa? Que al igual que la normativa está influyendo mucho a ya no utilizar metales pesados en la composición de una pintura, pero eso, en el caso de Perú, yo creo que Colombia sí en eso está un poquito más avanzado que nosotros, pero en el caso de Perú aún no está activa lo que es la eliminación de todo lo que son los metales pesados en los recubrimientos. Pero claro, como estas pinturas, en el caso de Isabal, son todas importadas del mercado europeo, tienen que pasar por una certificación del corte europeo y a nosotros ya no estamos más que prohibidos utilizar metales pesados en la composición de la pintura, ¿no? Nosotros utilizamos óxidos de micacio, de ahí viene el nombre de una pintura epóxica que tenemos que se llama Imprex Mio, de esas siglas. Pero yo lo que quería comentar con esta diapositiva es de que no tengamos temor a utilizar las pinturas base agua. Es cierto de que las pinturas base agua pueden demorar un poquito más en hacer su primer secado, ¿no? Porque evaporar el agua va a ser siempre un poquito más difícil que evaporar el solvente, ¿no? Pero esto se da en ciudades como Lima. Pero para seguir con nuestros ejemplos de Bogotá, donde tienen una humedad relativa que nunca supera los 50-60%, a diferencia de Lima, que nunca bajamos de 50-60%, el agua se evapora rápido, ¿no? Por eso es que en esas ciudades, o como en Cusco, por ejemplo, o incluso en mismo Arequipa, donde tenemos también una delegación, ahí llueve y a los minutos está todo seco, porque en realidad hay muy poca humedad. Caso distinto de Lima, que no llueve, pero basta que caiga una pequeña llovizna y como todo está húmedo, basta que caigan 2 gotas y ¡blum! Comienza a gotear por todos lados, porque todo está húmedo, ¿no? Pero no me desvío. Yo lo que quería dejarles es ¿cómo se llama? Esta diapositiva de identificar que hay sistemas que son base solvente y base agua, y en las dos se obtienen los mismos resultados. Eso está evaluado y certificado, ¿ok? Entonces, dentro de los sistemas anticorrosivos tenemos los sistemas de solvente y base agua, tenemos los sistemas con y sin imprimación,
Esto va a depender de qué tipo de acero es el que vamos a pintar y si tiene alguna pintura antigua, de lo que estábamos hablando de poliuretanos. Y los sistemas con capa intermedia, en donde lo que estamos buscando es que la protección sea por capa barrera y por ende necesitamos tener mayor ancho, vamos a decir, o espesor, ¿no? Voy avanzando aquí, ¿no? Este es un diagrama de cómo quedaría un sistema completo, ¿no? Que lleva siempre imprimación, capa intermedia, acabado. Repito, los sistemas completos, pero no significa que son los únicos. Hay sistemas monocapa, ¿eh? Estos son los tipos de certificaciones que debemos de buscar, ¿no? Otros factores para la selección del sistema, pues bueno, sí, ya vienen los acabados, ¿no? Si va a ser de uso interior, exterior, es muy importante esto. Acá también hay una definición de error que pasa mucho, ¿no? Por lo menos en el Perú, yo sé que me estoy saltando a algunos amigos que me escuchan en otros lugares, pero en el Perú la gente cree mucho de que si hablo yo de una pintura de interior es de menor calidad que una pintura de exterior. Error, no tiene nada que ver. La única diferencia de una pintura de interior con una de exterior es que las de exterior están más enfocadas o preparadas para soportar lo que es las incidencias de los UV, de los ultravioleta. Pero, por ejemplo, las pinturas poliuretano, que son muy buenas para exterior, no ofrecen o ofrecen muy poca garantía con respecto a nuestro tema, que es la protección anticorrosiva. Pero no dejan de ser una buena pintura. Para lo que están enfocadas es una buena pintura, pero no están enfocadas para el factor anticorrosivo, ¿ok? Acá pasa mucho, lo vemos que la gente compra esmaltes y pinta nuestro acero y después el acero se comienza a oxidar muy rápido y terminan pues yendo a reclamar a Aceros de Arequipa que el acero no funcionó. Claro, lo que nosotros estamos colocando son acabados, pero no han colocado ninguna protección anticorrosiva. Los esmaltes sintéticos, los esmaltes, incluso los esmaltes acrílicos, no son elementos de protección anticorrosiva. Para los elementos de protección anticorrosiva tienen que ser materiales que tengan una porosidad cero, de modo que no exista la pila galvánica, recuerden la batería del auto, y dos, que tengan cargas anticorrosivas que le permitan entregarse en ese proceso anódico que va a proteger nuestro acero. Entonces, cuidado con estas definiciones. Otra definición muy típica es que la gente cree que porque una pintura es más espesa que la otra es mejor. No tiene nada que ver. Ustedes vayan a adquirir una pintura para su auto, un cuartito le puede costar 60, 70 dólares y es una pintura que tiene una viscosidad o una densidad cercana al agua. Entonces, no tiene nada que ver si es más espesa o menos espesa. Tampoco pasa que una pintura es mejor o peor cuando cubre más o cuando tiene mayor opacidad. Cuidado con ese detalle, esa definición. La gente cree que porque una pintura cubre más es mejor. Mucho peor en los temas anticorrosivos, ¿ok? Porque en los temas anticorrosivos, recuerden, la gente siempre comienza a hablar, no, es que yo necesito mucho espesor porque necesito proteger mi acero. Sí, eso siempre y cuando la pintura tenga la característica de tener un poro cerrado y que tenga cargas anticorrosivas. Porque si hablamos de espesor, compremos una pintura de un látex de la casa. Esas pinturas te ofrecen aproximadamente entre 15 a 20 mil de espesor y no te protege nada el acero. O sea, no tiene tampoco que ver la relación de que si tiene más capa es mejor que otra pintura. No, cuidado, ese es un error también. Entonces, la viscosidad, ¿cómo se llama? La opacidad no nos pueden dictar si una pintura es mejor o peor, ¿no? Hay barnices que son completamente transparentes, que son de muchísima más calidad, soportan mucho mejor las sales que otras pinturas y son transparentes y no cubren nada. Y entonces, por ahí está un poquito la demostración de que no es porque una pintura cubra más, sea mejor que otra, ¿no? Yo siempre aquí en el mercado local hago las comparaciones a la gente, que le digo acá se usa mucho el temple para pintar, y después hay otras marcas de pinturas importantes, y que el temple cubre más. Por eso que la gente siempre cuando tiene que pintar sus paredes va directamente al temple, porque eso cubre más. Pero claro, ya los problemas que ocasionan ya es otro tema y otra agua de otro rollo. Acá solo he dejado dos diapositivas de de las 6 condiciones, categorías. Recuerden que hay C1 al C5 más el CX, que ha sido aumentado últimamente. Acá he puesto una gráfica de lo que corresponde al C2. Todo esto está ahí en la web, porque si no me iba a llenar de diapositivas. Verán que en el caso del C2, que son para lugares con atmósferas de nivel de baja contaminación, áreas rurales principalmente, donde no hay industria de elaboración.
Y después interiores, ¿no? C2. Hay sistemas al solvente dentro del C2 y hay sistemas base agua. Ya hablando un poquito de producto, ya que estamos en la parte final de nuestra exposición, este es nuestro Imprex. Imprex es el nombre comercial de nuestra línea Epoxis para los temas de protección del acero, protección anticorrosiva del acero. Está bajo el nombre comercial y patentado de Imprex, ¿no? En este caso, este producto se llama Imprex 2 componentes y es nuestra pintura con mayor protección anticorrosiva cuando tenemos dificultad de anclaje. Porque cuando ya queremos la máxima protección, ya hablamos de las que tienen las cargas anticorrosivas, como el Imprex mío, que también lo veremos más adelante. Bueno, en otra oportunidad, porque si no, no terminamos nunca. Y estos son nuestros esmaltes. Uno de los esmaltes de nuestro catálogo de esmaltes poliuretano. En realidad, este esmalte lo que hace es protege al epoxi, que ojo, pestaña y ceja. Los epoxis tienen muchas características positivas para la protección del acero, pero tienen una debilidad muy, muy agresiva, que contra los UV son una santa paloma. Los UV es la kriptonita de Superman para las pinturas epóxicas, de todas las pinturas epóxicas del mundo, porque las cadenas epóxicas no soportan las incidencias de las ondas de los ultravioletas, las deteriora, las tiza. Por eso es que ustedes verán en ciertas obras que han hecho una buena preparación de superficie, han colocado el mejor epoxi del mercado y no le ponen una capa que proteja a ese epoxi, pasan meses y termina en primer lugar el epoxi sin brillo, se comienza a salir manchas como de coloración que le llaman tizado o matizado, se comienza a matizar, se comienza a ablandar, vienen las lluvias, ese ablandamiento, ese tizado es lavado por las mismas lluvias y entonces los epoxi duran muy poco. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que hay de varios países. Me estaban dando ejemplos acá en Lima, pero acá hay de varios países, entonces si le digo en los puentes de la avenida Peralé me decían, eso es en Lima. Pero bueno, entonces todas nuestras fichas técnicas tienen estos datos de secado, repintado, que es muy importante. Ahí también hay que tener cuidado. Hay 3 tipos de secado: secado al tacto, secado para repintar y secado total, ¿no? Son 3 tipos de secado y se dan en tiempos diferentes para cada tipo de pintura. Cada pintura, cada reacción tiene su propio tiempo de secado al tacto, repintado y curado. Este es un mundito bastante amplio, ¿no? Y esta es la presentación del C5 ya, ¿no? Es una presentación alta, ya está, perdón, me pasé muy rapidito aquí, ya es, por ejemplo, pueden ser para tuberías incluso que pueden estar en inmersión, aunque para eso ya se ha creado la categoría CX, pero antiguamente, en mis épocas, era el C5 las que estaban en inmersión. Lo que pasa es que como ahora se ha aumentado el tiempo de durabilidad, ya se ha creado el CX, ¿no? Pero ya son sistemas que verán aquí en la parte de abajo, voy a poner esto de aquí, puntero láser, aquí verán que esto ya llega a espesores de 240 micrones. Acá también hay que tener cuidado porque se habla de micrones y mils, ¿no? Los micrones es una unidad de pulgadas y los mils es una unidad métrica. Los mils estamos hablando de 1 por 10 a la menos 6 metros. Y las pulgadas, al igual, pero perdón, los micrones, ¿no? En este caso, la unidad, esa que se parece una U y una M, es micrones. También ténganlo como idea, no se preocupen en grabarlo porque está en la web, que 25 micrones es un mils, ¿ok? Esto es muy importante porque recuerden que para el tema anticorrosivo, los espesores de las pinturas epóxicas son las que nos van a dar la determinación de cuántos años podemos ofrecer o qué durabilidad podemos ofrecer, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas, no sé si lo hemos dejado aquí, déjenme avanzar para ver, no está. Pero estos sistemas C5 ofrecen durabilidades, en el caso de la alta o de la muy alta, damos garantías de más de 10 años. 25 años, sistemas de este tipo, ¿no? 25 años que puede estar. No en inmersión, la inmersión es el CX. Entonces, este es el otro tipo de epoxi, ¿no? Que ya tiene cargas anticorrosivas. Recuerden, pregunta es, ¿cómo protege una pintura al acero? Mediante una capa barrera y mediante la añadidura o adhesión de cargas que se van a entregar en ese proceso
de oxidación, ¿no? Para evitar la corrosión. Método de aplicación, todos. Siempre me pregunto, o sea, ¿de qué va a depender eso? De las características que ustedes tengan de la pistola, ¿no? Porque hablábamos que hay pistolas de tipo... En el caso de los epoxis sí tienen que ser pistolas de tipo Airless, porque necesitas mucha presión para poder salir por la boquilla, ¿no? De estos tipos de epoxi. Acá hay un videito último que vamos a dejarlo pasar aquí. Esto es un dato muy importante. Son unos equipos de la marca El Cometer que en las tiendas Isabal las llevan. Sirven para medir los espesores de películas, para ir controlando, pero cuando estamos en el proceso de pintado. O sea, con estas galletas, lo que hacemos es medir qué espesor estamos dejando en la pintura, ¿no? Ahora, para esto también tenemos que buscar pinturas que nos permitan trabajar altos espesores, porque si utilizamos una pintura que no está preparada para esto, en las partes verticales se nos terminará chorreando y vamos a dejar ahí una cochinada, ¿cómo se dice por otro lugar? Es una porquería eso, todo feo pintado, ¿no? Por ejemplo, acá está marcando los 225 micrones, ya les digo, aproximadamente 9.000, son 9-10.000 de espesor de pintura. Y bueno, lo que hace es que teniendo el dato del porcentaje de sólido de la pintura, como lo ven aquí, acá por ejemplo habla de que tiene un porcentaje de 50% de sólido, significa de que cuando evapore el otro 50% que es solvente, la capa terminará en este caso en 50 micrones, porque el otro se ha evaporado. Entonces cuando ya vengamos con el equipo, porque hay equipos también para medir capa seca, verificarán que tenemos los espesores deseados, ¿no? Porque, repito, necesitamos asegurar que tengamos los espesores adecuados para poder dar esas garantías a nuestro proceso del acero, ¿no? Acá como salgo, Angie, perdonen aquí. Salgo aquí, ya para ir terminando, no se preocupen. Este es el equipo que ya para medir espesor de capa seca. Todos esos equipos, nosotros llevamos las líneas de el Cometer y Laserline, que son todos equipos de medición. Y bueno, acá también hay un tablito que también está en la web, creo que yo mismo lo he sacado de ahí, cómo sacar el cálculo de qué espesor de película va a dejar dependiendo del porcentaje de sólidos de la película. Cuidado acá con ese detalle. Hay empresas que no colocan el contenido de sólidos en volumen, sino lo colocan en peso, que es una forma en realidad más idónea de medir esto, porque, claro, si yo coloco que tengo muchos sólidos, pero esos sólidos son arenas, pues no estoy contribuyendo en nada, ¿no? Pero bueno, no los voy a meter en ese tipo de cosas. Me parece que... Aquí, Carlos, yo ya terminé aquí. A ver, he corrido un poquito al final para no extenderme más de lo que habíamos ofrecido en el tiempo. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. Madín, te falta responder las preguntas, o no terminamos. Sí, no te preocupes, sí, puedes acelerar un poco. Mira, sí. Te comento, muchísimas gracias, Fernando, y a la empresa Isabal por participar con nosotros. Hay muy buenos comentarios por la capacitación, por el contenido que nos estás brindando. Y nada, te lanzo las preguntas. Una de las últimas preguntas que cogí aquí a la mano eran las recomendaciones por el tema de salud, ¿no? El tipo de mascarillas que se deben emplear para el tema del pintado siempre. Sí, bueno, claro. A ver, de la última experiencia de daño, cuando hablamos ahorita de unos equipos Airless, cuidado que los equipos Airless trabajan a mucha presión, ¿eh? Son equipos que pueden trabajar a 50 o a 100 bares. Estamos hablando de casi, ¿cuánto? 100, 1400, 1500 PSI o atmósferas. Entonces, a veces más he visto daños por este efecto de lesiones físicas que se dan por la utilización de estos equipos, más que por el tema de los solventes. Porque recuerden de que, por lo menos en el caso de Isabal, al ser un producto, repito, europeo, y más por la visión y misión que tiene esta empresa, Isabal, nosotros estamos muy preocupados en que una pintura antes de llegar al usuario pueda certificar que no va a tener ningún daño del usuario. Eso es lo primero que se preocupan en el mercado europeo. Ninguna máquina, ni mucho menos una pintura, sale al mercado sin asegurar que no vaya a tener daño al pintor, ¿no? Entonces, por el lado de ahí, no tiene metales pesados, esto no va a ser contaminante, nada de ese tema.
También la emisión de los COB es muy, muy bajo, de los más bajos del mercado. Son datos muy importantes, pero bueno, a veces por nuestras latitudes no se aprecian mucho, pero ya que se ha hecho la pregunta, estas pinturas están muy, muy, muy chequeadas en estos aspectos. Lógico, más que la mascarilla, pues el equipo para que la pulverización no podamos absorberlo, estos residuos, pero como les digo, no tiene metales pesados. Nosotros no nos preocupamos tanto en el contacto por el olfato, porque recuerden de que nuestra piel en realidad es una extensión del hígado, ¿no? Que es el que finalmente filtra todos los agentes contaminantes. Entonces, la preocupación que tenemos que tener es más que cuando utilizamos productos como el Impress Mío o el Impress dos componentes, no estemos tocando la pintura sin guantes. Eso es bien importante. No lo toquemos porque, ¿cómo se llama? Eso se da mucho cuando comienzan a lavar el equipo, ¿no? Pónganse unos buenos guantecitos porque, ya les digo, yo que ya paso los 50, pintores que siempre decían, no me pasa nada, ya me acostumbré con mi mano, que yo toco solvente, no pasa nada, no pasa nada. Sí, probablemente tu mano ya se ha callado, ya ha aguantado mucho, pero tu hígado no te va a aguantar, no te va a aguantar. No conozco ningún pintor que haya querido hacer pasar por esa experiencia y que tenga más de 60, 70 años aquí. No lo conozco, por lo menos yo no lo conozco. Ojalá que haya alguno por ahí, pero no, cuidado con ese detalle. Más es el tema del solvente, no tanto de las pinturas. ¿Ok? Perfecto. Y amplío un poquito, no me quiero extender, pero sí amplío. Ojo, eso también tiene que ver mucho con el tema del equipo de aplicación, Carlos, porque a veces cuando no tenemos el equipo apropiado para poder trabajar, lo que hacemos nosotros es subir la presión de nuestro compresor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven todas sus pistolas, los que trabajan con pistolas aerográficas, verán que todas sus pistolas dice que no debes trabajarlo a más de 4 bares, o estamos hablando de más de 70 o 80 libras por pulgada cuadrada. Todos los equipos hablan que no debes trabajar a más de esa presión, pero verás en el mercado que siempre la gente trabaja a 90, 100 libras, porque esa es la presión en la cual le permite atomizar la pintura y poder avanzar más rápido. Pero cuidado con ese detalle, porque al atomizar más la pintura, lo que estás haciendo es incluir mucho aire, esas gotitas van a estar por todo el ambiente y pueden recorrer cuadras. Cuidado con ese detalle. Y con el solvente. Te transmito una pregunta del amigo Juan Huarca. Dice, ¿qué tiempo o qué consideraciones se debería tener para volver a aplicar un recubrimiento? ¿Qué consideraciones se debería tener para volver a pintar? Correcto. A ver, te lo resumo en 3. 1, que la preparación de superficie, en este caso, verificar, como está en la diapositiva, verificar que la pintura que está actualmente en el soporte, en el trasero, esté bien adherido. ¿Cómo verifico que esté bien adherido? Ahí le dejé una diapositiva que está el marcado, que le dijimos con una cuchilla, cortamos 5 verticales, 5 horizontales, tiramos, y si verificamos que está bien adherido, paso 1 cumplido. Paso 2, que la pintura pueda soportar el solvente que va a ir en la capa superior. O sea, significa de que si yo, por ejemplo, he tenido mi estructura, ¿no? Mi acero pintado con un esmalte sintético o un esmalte gloss, como le llaman por aquí, y después digo, no, yo quiero que me dure 10 años, voy a ir con sistemas epóxicas. Sí, pero los sistemas epóxicas trabajan con disolventes epóxicas y los solventes epoxi son mucho más agresivos y por ende me removerá mi pintura del sintético. Entonces hay que tomar esta previsión. ¿Cómo se puede hacer una previsión fácil y rápida? Pues agarra un algodón pequeño, se moja en el solvente, se deja encima por unos segundos, lo retira. Si ves que no lo han apoyado, pues ala, a trabajar, que lo va a soportar. Y el último punto importante es que esté libre de grasas y que hayamos podido, mediante lijas o las escobillas o el arenado granallado, poder dejar la película completamente mate. Si nosotros vemos que la pintura tiene brillo, eso significa poro cerrado, significa que no va a poder anclar nuestra pintura. Por ende, los 3 puntos importantes, uno de ellos es que tengas el poro de la película o del soporte abierto, significa que visualmente lo veas mate, que no genere un brillo. Eso te va a asegurar que tienes una superficie lista para pintar. Y no olvidar, lógicamente, lo de la grasa de aceite cuando el soporte es nuevo. Excelente la explicación.
Va relacionada a esta preguntita de nuestro amigo Anthony, dice, ¿qué debemos tener en cuenta para obtener una buena adherencia de la pintura epóxica? Sí, un poquito de lo mismo de lo que veníamos conversando. Cuidado con la adherencia, que las grasas de aceites te debilitan la adherencia. Es más, por ejemplo, en ciertos lugares, cuando yo quiero pintar, por ejemplo, cuando no quiero pintar ciertas áreas, yo le tiro un poco de grasa o aceite y en esa parte no va a adherir en nada a la pintura. Entonces, por eso que decíamos al principio, verificar que esté libre de polvo, grasas o aceite. Tener mucho cuidado de eso. En los talleres pasa mucho de que nos ponemos a pintar, lógicamente porque pintamos con más presión, y atomizamos la pintura. Esa pintura comienza a secarse en su viaje, se seca, cae sobre la superficie y generamos un polvito de pintura seca que ha caído sobre nuestra pintura. Ese polvito después es un aislante y ya no adhiere. O sea, ese polvito está sobre nuestro acero, que lo vemos mate, decimos está perfecto, yo ya lo desengrasé, estoy perfecto, no tiene pintura antigua, por lo tanto va a ir directo. Entonces digo, fabuloso, no voy a tener ningún problema. Sí, pero tú mismo has estado contaminando tu acero al hacer un atomizado y no retirar esos polvos que, ya repito, son el mismo atomizado de la pintura que hemos estado pintando el día anterior o en la mañana, y entonces casi siempre caemos en ese efecto. Yo he visto muchas empresas y muchos profesionales que se lo graban de memoria y dicen, no, ya he conversado, yo tengo claro que tengo que desengrasar, lo he desengrasado. Tengo claro que tengo que verificar que mi soporte esté mate, porque estando mate me asegura que tengo el poro abierto, verificado. Pero se olvidan de ese detalle, se olvidan de ese detalle y se ponen a pintar y a los pocos días se les sale la pintura. Entonces, si tienen en previsión estos 3 puntos, ténganlo por seguro que van a tener bastante éxito en todos los trabajos de protección de sus aceros. Qué bueno. Una preguntita de cajón ahí, mira. A ver. ¿Qué es la oxidación en las estructuras metálicas? ¿Qué es la oxidación en las estructuras metálicas? Así es. Muy bien. Bueno, ustedes recordarán que Aceros Arequipa, cuando nos ofrece todos estos elementos, son aleaciones. O sea, esto no es el hierro puro como está en la naturaleza. En principio, el acero que nos distribuye Aceros Arequipa no está en la naturaleza en esa forma. Pasa por un proceso metalúrgico y de aleaciones varias. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen diferentes tipos de acero en diferentes comportamientos, pero son aleaciones. Y por una cuestión de un proceso termodinámico normal y sencillo, recordemos que hasta en la escritura dice polvo eres y polvo serás, significa de que el acero mismo, por un proceso, repito, termodinámico normal, trata de volver a su estado natural. Entonces trata de volver a sus composiciones originales que tenía. Y entonces, ¿cómo trata de volver? Mediante ese proceso de oxidación. Y entonces comienza, por eso que ustedes en el acero ven que la oxidación es medio color marrón, ¿no? Entonces, ese proceso de color marrón son los carbonatos o otras aleaciones que ustedes han añadido para ofrecernos todos los tipos de acero que nos ofrecen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para evitar que ese proceso termodinámico normal se dé en corto tiempo, lo protegemos con las pinturas. Pero finalmente, el proceso corrosivo en el acero se da por oxidación y no es más que un proceso termodinámico normal y natural. Contra eso no podemos ir. No pasa lo mismo, por ejemplo, en el oro, ¿no? Yo ayer le comentaba a un compañero aquí que decía, yo tengo mi aro de matrimonio que tiene 30 años en mi dedo, que si me lo retiro puede ser causal de pena de muerte, que eso está en la naturaleza como Dios lo puso. Y no pasa nada, le cae agua, le caen solventes y no pasa nada, porque eso está en la naturaleza así. No ha habido un proceso metalúrgico ni de aleación, ¿no? Entonces, todos los materiales que no están en su elemento natural, por un proceso natural, termodinámico natural, tratan de volver, gracias a la oxidación, a sus estados naturales de los compuestos que componen esa aleación. Y eso es lo que sucede realmente en el acero. Por eso que tienen que intervenir las pinturas. Perfecto. Y ahora vamos un poquito más allá. La diferencia entre la corrosión y la oxidación, ¿cuál sería básicamente? En principio, la oxidación es un proceso que genera corrosión. ¿Ok? O sea, la oxidación, como decíamos, es el ceder electrones, hablando químicamente.
o electroquímicamente. Oxidación es ceder electrones, es volver a su estado natural. En cambio, corrosión son las consecuencias de todos los procesos, sean de oxidación, sean de procesos de reacciones químicas, sean de procesos de abrasión, ¿no? Yo puedo agarrar una arenadora como el que vimos en el vídeo, cargarlo de arena, pasarlo sobre el acero más fuerte de aceros Arequipa y estar ahí tirándole con la granalladora y me voy comiendo el acero. Lo voy corroyendo gracias a ese poder de la presión que tiene esa granalla. Lo voy corroyendo. Entonces, la corrosión en realidad son las consecuencias de los diferentes procesos químicos o mecánicos que puede estar sometido en este caso el acero. En cambio, la oxidación es un proceso electroquímico de volver a su estado natural en ese proceso termodinámico normal, o también se puede entender o escuchar por ahí que la oxidación es el ceder electrones en los elementos, ¿no? Qué interesante la explicación que acabas de dar, ¿ah? Sí, son un poquito largas, pero finalmente eso es. Pero bueno, sí, a veces son un poquito complicados entenderlas, sí. Tengo que aceptarlo. Lo que he aprendido por ahí es el tema de la corrosión mecánica que acabas de hablar, ¿no? Y la corrosión por envidia, Ajá, el envidia porque lo la envidia corroe. lo corroe. Así es. Sí. Y hay una preguntita más que por ahí un poquito Carlos, más avanzada es, ¿cuáles son las categorías de la corrosión atmosférica según la norma 12944? A ver, esto lo tengo, está en esta tablita acá. Aquí, a ver, déjame abrirlo aquí para mostrarle la foto. Aquí, no, para acá. Ese está, déjame aquí. ¿Dónde estaba que se viera cero? Más arriba. Acá, ¿no? Estos son aquí. Estas son las categorías. Y acá veremos una fotito de espérate, aquí había una que se veía todos los aceros en sus procesos. Aquí, ¿no? Son los grados según esta norma, ¿ves? Grado A, grado B, grado C, grado D. Que les comentaba que podía ser algo visual, ¿no? En esta partecita de aquí. A ver cómo lo amplío aquí, acá la lupa, esto de aquí. Este de aquí es. Acá, esto se puede hacer por una cuestión visual, ¿ah? Es visual, normalmente es visual. Esos son los grados, pero las categorías, estimado Fernando. Retrocedemos aquí. 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 Exactamente. Esa es la que comentábamos de que en mi caso yo lo estudié hasta el C5, pero esto hace muy poco se ha añadido el CX para pasar todo lo que son tuberías de inmersión o estructuras de inmersión, pozos petroleros en alta mar, todos ya pasan a esa categoría de CX extrema. Ahí hiciste un comentario que en Lima, particularmente por las condiciones atmosféricas, C4, de la cercanía sí. al mar, estamos en C4, ¿no es así? C4 y en ciertos lugares, por ejemplo, bases de estructuras metálicas que van a estar enterradas, se considera como un C5, por ejemplo. ¿Ok? Por eso que las estructuras del acero normalmente se entierran en zapatas, porque la zapata es la que hace la protección, gracias a la alcalinidad que tiene la zapata misma, ¿no? De ahí entran procesos como son el proceso de carbonatación de la zapata, por eso es que existen pinturas para proteger a las zapatas que van montadas, por ejemplo, las torres de alta tensión, ahí ya esas zapatas tienen que pintarse con sistemas bituminosos, con pinturas que ya son de otros cortes, no son para el tema de corrosión por oxidación, sino ya son para el tema de la corrosión del hormigón, imagínense, ¿no? Ya se hace con sistemas de pinturas base bituminosas o asfálticas, ¿no? Ya son otros niveles, ya no enfocadas al acero, sino a otro tipo de materiales, porque en realidad todos los materiales se corroen, la madera se corroe. Ahora estamos hablando del acero, pero es más, yo puedo corroer el vidrio, puedo corroerlo, todos los elementos pueden ser corrosivos, ¿no? Por eso que al principio en el son de broma, en son verdad, decía que la envidia también corroe, porque te corroe el alma, ¿no? Pero también eso puede ser corrosivo. Dime una consulta, y la recomendación que nos daría Isabel a través de tu persona para una estructura metálica liviana
¿cuáles serían? Para una estructura metálica liviana, yo me quedaría en Lima. Claro, a veces por cuestiones de costo, tiempo, llegar a un C4 puede ser un poquito complicado. Pero, por ejemplo, llegar a una categoría, colocar una categoría C3 media en su condición L, o sea que vendría a ser la alta, lo compone de un sistema epoxi de tipo, el de 2 componentes, una sola capa de este producto y una capa con un acabado de un esmalte sintético. Te puede dar garantías para un mercado como el limeño de 2-3 años, ¿no? O sea, pero lo importante es colocar un sistema de epoxi y después acabarlo con un sistema de un esmalte acrílico, ¿no? Si ya queremos extendernos un poquito más y pasar a una categoría de C4, yo recomendaría sobre el mismo epoxi aplicado a 2 manos, acabarlo con un sistema de tipo poliuretano, ¿no? Por ejemplo, un C4 aquí, que no está en la gráfica, lo componen sistemas como el Impres 2 componente a 60 micrones y como acabado lo compone con un sistema alifático o, dependiendo si es interior, un sistema epoxi mismo, un esmalte epoxi si es interior, y si es exterior, con un sistema de tipo poliuretano, ¿no? O acrílico también. De nuestra línea, sí, los acrílicos se llaman Aquatex, que son sistemas de acrílico, ¿no? Pero con ambos podemos obtener varios años de tranquilidad y satisfacción en nuestros productos. Hay un importante que desconocía, yo no sé si los amigos que están atentos a nosotros, el tema del acabado del esmalte o el último que mencionaste era justamente por la protección UV, ¿no es así? Así es, así es. Los esmaltes que normalmente conocemos nosotros, todos los esmaltes, con excepción de los esmaltes epoxi, que también hay en el mercado, pero todos los esmaltes que normalmente conocemos en el mercado, los esmaltes de tipo gloss, los esmaltes sintéticos, los esmaltes al aceite, todos estos esmaltes están pensados para un acabado, no para una protección anticorrosiva. No tiene ninguna función. Es mínima la protección anticorrosiva que pueden ofrecer estos productos. O sea, no podrías ofrecer ni siquiera un año de garantía si solo vas a utilizar sistemas de esmaltes de acabado, porque no están pensados y desarrollados para eso. Siempre que estemos pensando en dar garantías de años, tenemos que trabajar con los mejores sistemas, que son los sistemas de tipo epoxi. Y cuando más años, ya los sistemas epoxi que tienen cargas anticorrosivas, como en nuestro caso el Impres Mío, ¿no? Y eso mío, ojo, no viene de mío de propiedad, viene de mío de las siglas del óxido de micacio. Por eso que se llama Imprex Mío. Con esos sistemas ya estamos hablando de 5 años para arriba. Claro. Muy buena explicación, estimado Fernando. Y la última preguntita sería, ¿cuáles son los atributos de la pintura Izabal? Uy, ahí me voy a quedar 3 días. Bueno, los principales atributos en todo caso. Los principales sí, atributos. A ver, como le digo, en el tema anticorrosivo, las pinturas Izabal en principio son pinturas que tienen muchos años de investigación, estamos hablando de varias décadas de investigación, que han sido testadas y probadas. Al inicio justo puse ese faro que tiene muchos años, esa foto creo que tiene varios años atrás, pero así como ellos tenemos muchas estructuras pintadas de hace muchos años atrás que nos dan no solo la satisfacción, sino la confianza de poder ofrecer muchos años de garantía, ¿no? Nuestras pinturas en principio son fabricadas en Europa, por ende tienen todas las características exigidas para ese mercado, como las que hablábamos del tema de la protección del aplicador y del usuario. Son muy amigables con el medio ambiente, pero como le digo, en nuestro tema, principalmente en el tema anticorrosivo, son pinturas que no solo sus características no solo están puestas en las fichas técnicas que están en la web, sino que han sido testadas por todos los entes de homologación más importantes como SGS, AENOR, que son empresas certificadoras de las características de nuestras pinturas. O sea, todas nuestras pinturas están homologadas por organismos externos, internacionales, que pueden garantizar
lo que yo les estoy contando. Entonces, esto no es que mi pintura es lo mejor, lo máximo, sino que hay estas empresas homologadoras, ya les digo, como Aenor, SGS, por ahí me olvido de alguna, Adime, que son empresas que hacen las certificaciones de que lo que yo les estoy diciendo y lo que está expuesto en la ficha técnica es lo que verdaderamente cumplen estas pinturas. Y como lo verán en estas gráficas, nosotros hablamos ¿cómo se llama?, de garantías de años. Y lo más importante para un mercado como el peruano, por lo pronto, que son pinturas para los años que ofrecen muy económicas, porque no estamos hablando de que yo les ofrezco 5, 10, 15 años de garantía y claro, cuando se vienen a ver el precio, pues estoy 5 o 10 veces más caro que lo que hay en el mercado. No, 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 no. Ustedes pueden entrar a la misma web o ponerse en contacto con alguno de los locales de Izabal y verán que nuestras pinturas están muy por los precios del mercado, de las pinturas típicas del mercado local. Y entonces por ahí también es algo que está muy, ¿cómo se llama?, que puede ser de mucho valor, ¿no? Que mantenemos una pintura certificada de mucho valor a muy buen precio. Excelente. Y acá hay un amigo que me ha insistido con esta pregunta, ¿no? Las recomendaciones para pintar una superficie galvanizada. La última, esa sí es la del estribo. Ok, sí, no te preocupes. Mira, antiguamente las estructuras galvanizadas, por lo que le estaba contando de que las pinturas epóxicas son muy densas, tienen muchas cargas metálicas que las hacen de muy difícil anclaje, se utilizaban en los años 90 o antes de los 90 los conocidos como wash primers. Eran unos productos que venían en color celeste y en color amarillo, que siempre se tenía que tirar antes de utilizar cualquier sistema para utilizarlo como un promotor de anclaje. Entonces, pero nosotros en Izabal tenemos pinturas como el Impress, que sí lo expuse ahí, que son pinturas que tienen unas viscosidades muy bajas y tienen un valor isotrópico muy alto que nos permite incluso pintar sobre superficies galvánicas. Si yo tengo una superficie galvanizada, el Impress 2 componentes se puede utilizar directamente sobre galvánicas. Hay pocos epoxis en el mercado local que te puede dar esta observación, o sea, pintar con un epoxi una superficie galvánica. En mi caso se llama Impress 2 componentes. Y encima tenemos, regresando un poquito a la pregunta anterior, ¿qué ventajas tenemos sobre otros colegas o la competencia? Es que nosotros en el Perú, por lo pronto, en Perú, Panamá, Dominicana y en varios lugares del sector, estamos muy cerquita ya a trabajar el mercado de La Paz en Bolivia, tenemos un sistema de tintometría industrial. ¿Qué significa esto? Que yo puedo desarrollar todos los colores epoxis de las cartas más importantes de colores del mundo, como las cartas RAL o las pantoneras de colores en sistemas epoxi. Esa es una gran ventaja porque a nivel local a veces estamos un poco cortos porque acá el mercado solo te permite disponer de un verde, de un rojo y poco más. Nosotros no, nosotros podemos ofrecer casi la totalidad de todos los colores de la carta RAL y de las cartas Pantones, NSS y todas las cartas de colores de marcas muy importantes a nivel mundial como PPG o Sherwin-Williams, todos esos colores y más. Perfecto, estimado Fernando. Muchísimas gracias por gracias a ti. Compartir la experiencia. Vayamos a la diapositiva donde tienes el tema de los contactos, las referencias de Izabal para todos nuestros amigos. Recordarles a nuestros amigos que la capacitación queda grabada en el YouTube. Pueden repetirla, pueden escuchar los consejos. Sí. Pueden estar ahí repitiendo la capacitación y compartiendo lo que es lo más importante. Sí, bueno, no hice un cherry de ese tipo, Carlos, pero acá como Izabal, justo ahora que han cambiado el logo para Perú, porque en Perú ya estamos cumpliendo 10 años, repito, Izabal tiene 60, nos dan por 60, pero en Perú tenemos 10 años, pero nos encuentran como Izabal simplemente, ¿no? Izabal con S y con V, y en el caso de Perú, .pe, y en el caso de la sede principal en España, .es, izabal.es o izabal.pe, para los que estamos en Latinoamérica, ¿no? Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Unas palabras de despedida para nuestros amigos que han estado bastante atentos. Había mucha participación ahí de personas que nos han ayudado a responder algunas de las consultas. Y nada, estimado Fernando, tus palabras de despedida, por favor.
Bueno, no, definitivamente agradecerles a todo el grupo que ha estado con nosotros esta más de una hora. Traté de acogerme solo a la hora, pero no se pudo. Pero bueno, espero que haya sido de beneficio para todos. Yo sé que este mundillo es un poco difícil. Muchas veces hablamos de la pintura y pensamos que es una parte casi sin importancia, casi todas las obras la dejan al final y siempre terminan quitándole el valor que amerita. A nivel mundial, la otra vez leí un reportaje, decía de que las pérdidas de activos de la mayoría de empresas del mundo, casi un 20 a 30% de las pérdidas de los activos está relacionada a la falta del mantenimiento o la debida protección del acero. Llegaba al 30%. Es niveles, no te imaginas, enormes que hay por no tener una visión de proteger los aceros, en este caso los aceros con Arequipa, para protegerlos y tenerlos trabajando 10, 20, 30, 40 años en el mercado. Eso lo logramos con simplemente colocar una pintura. Y termino nuevamente dando las gracias a todos y espero volveros a ver pronto. Y si no, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los amigos de Izabal. Un gusto tenerlos. Muchas gracias, Fernando. Chao, gracias con todos. Hasta luego. Listo. Ahora sí, amigos, nosotros vamos directamente a lo que es justamente uno de los anuncios y vamos al tema del sorteo. Ya está colgado los links, hace buen rato están colgados los dos links sobre lo que es la Academia del Acero para que se puedan certificar en la capacitación de esta noche. Y también está el link del sorteo, donde tenemos justamente el sorteo de 11 artículos. Los 5 primeros son los mandiles de cuero, los siguientes 5 son los overoles de trabajo y por último tenemos lo que es la máscara de soldar. Así es, estimados amigos. Les voy adelantando justamente ahorita lo que tenemos para la próxima semana y estamos prácticamente cerrando nuestras capacitaciones y la próxima semana volvemos con nuestras capacitaciones para nuestros amigos maestros de obra, en general, los amigos que están vinculados al tema de la construcción y el tema a desarrollar va a ser consejos para construir una vivienda segura. Parece un tema sencillo, pero estoy seguro que va a ser bastante rico en el sentido de que nos van a dar los tips de cómo poder construir una vivienda segura. Y no solamente para consejos para el maestro de obra, para el albañil, para el fierrero, para el operario, sino también justamente para las personas que con mucho esfuerzo empiezan a construir sus casitas o hacen algunas ampliaciones en sus casas. Recuerden, el próximo jueves 14 de diciembre vamos a tener la capacitación consejos para construir una vivienda segura con nuestro amigo el profesor Manuel Salirrosas, ¿no? Profesor de la Universidad de Lima y quien nos acompaña también para desarrollar estas capacitaciones. Estimado Jaime, ¿cómo vamos con el tema del concurso? Vayamos ya al sorteo donde vamos a tener justamente, como les mencionaba a nuestros amigos, tenemos el sorteo de 11 premios especialmente para ellos. Los primeros son 5 mandiles de cuero, luego son 5 overoles o mamelucos y finalmente tenemos una máscara de soldado. También este link, recuerden que son 5 preguntas de las cuales tienen que responder de forma correcta, al menos 3 de ellas para que se puedan certificar esta noche con nosotros. Y ahí tenemos justamente lo que es ya la pantalla del sorteo y vamos a correr con el sorteo al azar. Vamos, estimado Jaime, a ver, comencemos y son 11 los ganadores. Los primeros 5 son su mandil de cuero. A ver, del 1 al 5, John Segundo Herrera, su mandil de cuero. César Quispe Calla, también su mandil de cuero. Eduardo Misme Guamán, su mandil de cuero para trabajar. Y el amigo Pedro Pablo Rentería Yarlequé, me suena conocido este amigo Pedro Pablo Rentería Yarlequé, su mandil de cuero, y el amigo Carlos Dávalos Neto, también su mandil de cuero. Vayamos con los 5 siguientes, del 6 al 10, llevan su overol de trabajo. Percy Conde Guamán, Guamaní, Erin Anderson Salina Jara, Rolly Armando Yaza Guaranca, Francisco González Gastelo, tiene
su overall. Y el último sería su overall es Daniel Gordillo o Manchumo. Va a tener su overall, ¿correcto? Y la máscara de soldar va para nuestro amigo el número 11. ¿Quién sería él? Amigo Jordan Jaime Padilla Morán. Felicitaciones a nuestros 11 ganadores. Felicitaciones a nuestros 11 ganadores. Los primeros 5 reciben su mandil de cuero. John Segundo, César Quispe, Eduardo Misme, Pedro Pablo Rentería, Carlos Dávalos, su mandil de cuero. Del 6 al 10 tienen su overall Percy Condori, Eric Anderson Salinas, Rolly Yaza, Francisco González, Daniel Gordillo, y la máscara de soldar se va para nuestro amigo Jordan Padilla. Felicitaciones a todos ellos. ¿Sí? Estimados amigos, así hemos llegado a la culminación de esta capacitación bastante interesante, bastante productiva, por lo que he visto en los comentarios, las personas que han participado con sus consultas, con sus preguntas, también compartiendo sus experiencias, y eso es lo más interesante de estas capacitaciones, porque se genera una comunidad de gente que quiere aprender, gente que quiere compartir experiencias, gente que comparte sus inquietudes, y estamos justamente acá nosotros, sus amigos de Aceros Arequipa, en esta oportunidad con nuestros amigos de Izabal, que ha compartido con nosotros sus experiencias y el conocimiento sobre la materia, que es bastante interesante. Y nada, de mi parte, desearles una feliz Navidad. Estamos ya cerrando próximamente el año. Para nuestros amigos de Bolivia, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, un fuerte abrazo para todos ellos. También a nuestros amigos allá en Colombia, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Cundinamarca, a todos nuestros amigos allá de Camacol, y también a nuestros amigos de Ecuador que nos siguen también, que están muy próximos a seguirnos constantemente en nuestras capacitaciones virtuales que tenemos en Aceros Arequipa. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, estimados amigos. Bendiciones.